El salón ceremonial de la iglesia está lujosamente decorado. Junto al altar están el duque Chester Halos y Victoria. Leon, que está al lado de la novia, espera impaciente a que ella dé su consentimiento. Los novios pronuncian sus votos, se intercambian los anillos y el sacerdote los declara marido y mujer. La boda dejó bastante cansada a Victoria, aunque solo invitó a sus seres más cercanos. La chica se casó por conveniencia con el duque Halos, el hombre más importante y famoso del imperio. Chester entra en la habitación solo con una bata, ya que planea pasar la primera noche de bodas con su esposa. La chica se pone nerviosa y entra en pánico, porque eso no estaba en el contrato. Todo comenzó hace 3 meses, cuando el varón, para saldar la deuda del padre de Victoria, exigió que le entregaran a su hija. Aunque su padre estaba muy preocupado, la chica estaba segura de que nada malo le pasaría, ya que aún tenían tiempo. El padre, feliz, abrazó fuerte a su hija y le prometió que nunca, bajo ninguna circunstancia, la entregaría a ese hombre. Los padres susurraban contentos sobre cómo su hija había madurado y cambiado, ya que no hizo un escándalo, ni fue grosera ni se enojó, como solía hacer antes. Por la reacción de los padres de Victoria, Elsa se dio cuenta de lo mal que se comportaba la verdadera Victoria, en cuyo lugar ella estaba ahora. Porque en realidad ella no era Victoria Prosi, simplemente un día se quedó dormida leyendo un libro. Elsa despertó siendo uno de los personajes del libro. Victoria, que solo era un personaje secundario y no influía en la historia. A Elsa no le importaba nada esa protagonista por su forma de ver la vida, ya que las exigencias de Victoria no tenían fin, pero el varón, que tanto quería a su hija, nunca le negaba nada, y por eso terminó endeudado y tan empobrecido que no podía resistirse a quienes querían cobrarle. Y ahora, por alguna extraña razón, a Elsa le tocó arreglar todo esto, ya que terminó en el lugar de Victoria por circunstancias extrañas. Para empezar, la chica decidió revisar todos los vestidos y joyas caros de Victoria para venderlos e intentar pagar las deudas. Sin embargo, el mayordomo, que vino a ayudarle a petición suya, le informó que, como las cosas no eran nuevas, no conseguirían mucho dinero por ellas. Al enterarse de que la chica quería ayudar a su padre a pagar las deudas, el mayordomo se emocionó mucho, ya que en todos sus años trabajando en esa casa nunca había visto tanta bondad en ella. Victoria salió a caminar para pensar cómo conseguir dinero, porque vendiendo sus cosas no iba a juntar 80 millones. Soñando con que el dinero le cayera del cielo, de repente un papel le voló directo a la cara. Al atrapar el papel, Victoria vio que era un anuncio sobre un niño desaparecido. El desaparecido era un niño de 5 años, Leon Halos, y ofrecían una recompensa de 100 millones por su regreso. De inmediato recordó que Leon era el protagonista de la novela en la que había terminado, aparentemente justo en el momento en que él desaparecía. Victoria se alegró, porque siguiendo la trama podía mejorar su vida, y aunque no había leído toda la historia, sabía exactamente dónde estaba Leon. Por eso corrió al basurero, y, arrancando la falda de su vestido para no ensuciarse, empezó a buscar al niño. Estaba dispuesta a todo con tal de no volver a ser pobre como en su vida pasada. Revolviendo una pila de bolsas de basura, por fin encontró al niño encogido, sucio y asustado. Al mirarlo bien, no tuvo dudas de que era Leon Halos, porque el cabello negro y los ojos rojos eran las señas del linaje ducal. Al darse cuenta de que la recompensa era suya, Victoria se puso muy contenta, pero enseguida notó que el niño tenía fiebre alta. Arropando a Leon con una bolsa que encontró ahí mismo, se lo llevó a casa, sorprendiendo mucho a su familia. Victoria llamó al médico, quien le recetó medicinas para la desnutrición y prometió que el niño se recuperaría. Sentada junto al niño ya limpio, cuya belleza empezaba a brillar de otra manera, Victoria confirmó que era el protagonista de la novela. Le daba mucha curiosidad saber por qué Leon había terminado en el basurero, y si su padre, Ian Halos, tenía algo que ver. En la historia original, él estuvo solo mucho tiempo hasta que conoció a su amada, y su romance empezó cuando él descansaba en una casa de campo. Allí la chica le dio la vida a Leon, pero el padre de Ian se oponía a su relación porque ella era de origen humilde. Solo cuando el padre murió, Ian fue a buscar a su amada y a su hijo, pero en el camino de regreso su carruaje volcó y se estrelló. Victoria entendió que al quedarse completamente solo, Leon terminó vagando hasta llegar a ese basurero. Se sintió incómoda por recibir una recompensa por un niño huérfano. Victoria no sabía qué decirle cuando el niño despertara, pero rápidamente apartó esos pensamientos de su mente. La chica sabía que el duque adoraba a su sobrino, y que seguro se haría cargo de él, así que a ella solo le quedaba recibir su dinero. Desde que el niño desapareció, ya le habían llevado al duque varios niños diciendo que eran su sobrino. Pero toda esa gente no sabía que Chester Halos podía comprobar si era el niño correcto, dándole una poción que revelaba el color real de sus ojos. El duque se enfadaba cada vez que se daba cuenta de que personas tontas y codiciosas intentaban hacer pasar a sus hijos por su sobrino. Cada vez que pasaba esto, sentía frustración porque aún no había podido ver al niño en persona, y por eso no sabía cómo era realmente. Al enterarse de que Leon era el sobrino desaparecido del duque, los padres de Victoria suspiraron aliviados, ya que por un momento pensaron que era hijo de ella. La madre de Victoria le dio ropa para Leon, que había guardado desde que su hija era pequeña. La chica volvió a sorprenderse de lo mucho que sus padres querían a su protagonista.
ya que incluso conservaron sus cosas de niña. Sin embargo, Elisa no entendía cómo unos padres tan buenos podían tener una hija tan problemática como Victoria. Al entrar en la habitación del niño, la chica vio que ya estaba despierto y, tras preguntarle cómo se sentía, decidió tomarle la temperatura. Le tocó la frente y se quedó paralizada porque el niño la llamó mamá. Sentándose junto a él en la cama, Victoria le dijo que no era su madre y el niño rompió a llorar desconsoladamente. En la novela original, se decía que el niño había perdido la memoria por el trauma del incidente y ni siquiera recordaba el rostro de su madre. La chica no sabía cómo explicarle eso a Leon, así que simplemente lo abrazó y lo calmó, prometiéndole que pronto vería a su familia. El niño se sorprendió al saber que ella no era de su familia, y Victoria, presentándose, le ofreció amablemente que la llamara Vicky. Leon le prometió a la chica que comería bien y tomaría sus medicinas a tiempo para recuperarse pronto. Aunque ya lo había bañado una vez, el niño seguía oliendo fuerte a basura, así que Victoria volvió a llevarlo al baño. Después de dejarlo reluciente y vestirlo con ropa limpia, la chica sentó al niño a la mesa para que comiera. Al principio, Leon se resistía, pero al final Victoria logró convencerlo de comer, convirtiendo la comida en un juego. Encantada con el niño, la chica decidió cuidarlo hasta que se recuperara por completo. Mientras tanto, un hombre con capa y máscara golpeaba a sus subordinados porque no habían logrado encontrar al chico para él. Mirando sus manos ensangrentadas, les dio un mes para encontrar y traerle el cuerpo del niño. Victoria llevó al asustado León para presentarlo a sus padres. El hombre y la mujer se enternecieron mucho al ver lo adorable que era. El niño se sorprendió de lo mucho que Victoria se parecía a su madre. Por la noche, cuando la chica lo acostó, León la tomó de la mano y le pidió que no lo dejara solo. Al darse cuenta de que el niño, que había pasado mucho tiempo solo en un vertedero, estaba muy asustado, la chica se acostó a su lado y le prometió quedarse toda la noche. Por la mañana, León les llevó a los padres de Victoria un dibujo que había hecho, donde aparecían ellos, su hija y el mayordomo. Todos se enternecieron mucho, porque además el niño los llamaba abuela y abuelo. Toda la familia pasaba momentos divertidos con el niño. Comían galletas juntos, leían libros. También salían de paseo juntos, sacando del desván los viejos juguetes de Victoria. Cuando llegó el momento de llevar a León con el duque, los padres de Victoria lo abrazaron fuerte, sin querer dejarlo ir, ya que le habían tomado mucho cariño. Tras largas despedidas, la chica y el niño subieron al carruaje y partieron hacia el ducado para devolver a León con su familia. Victoria incluso se alegró de poder devolverlo antes, porque si hubieran estado juntos un poco más, se habrían encariñado tanto que separarse sería aún más difícil. Al llegar, la chica quedó impresionada por la magnificencia del palacio, que se reveló ante ella al cruzar las puertas. Claro que sabía que el dueño del palacio era muy rico, pero ahí cada detalle valía una fortuna. Sentaron a Victoria y a León en el sofá del salón para que esperaran allí al duque. Aunque en la novela se hablaba de la extraordinaria belleza de Chester Halos, cuando entró en la habitación, la chica quedó impactada por su perfección. Victoria estaba tan fascinada que, sin querer, lo dijo en voz alta y se puso muy nerviosa. Cuando el mayordomo fue a buscar la poción mágica, la chica por fin se animó y se presentó ante el duque. León hizo una reverencia y saludó tímidamente a Chester, que seguía observando a los invitados en silencio. Sin embargo, el duque, que conocía la historia de la chica, sospechaba que había recogido a un niño en algún lado solo para conseguir la recompensa. Al mirar a León, Chester pensaba que su invitada era la peor de todas las que había visto, porque nadie antes había traído a un niño tan desnutrido para dar lástima. El duque se convenció aún más de que tenía razón cuando León dijo que fue Victoria quien le había dicho cómo se llamaba. Mirando a la chica con enojo, Chester exigió que le contara dónde había encontrado al niño, seguro de que ella inventaría excusas sobre la marcha. Victoria contó que lo había encontrado en un basurero, y al duque le pareció de nuevo que solo quería provocar compasión. Como León confesó que Victoria le había hablado de su pérdida de memoria, Chester se convenció aún más de que todo era una mentira. La chica se enfadó, ya que estaba segura de haber traído al niño correcto, y al duque le sorprendió su insistencia. El mayordomo entró en la habitación con la noticia de que la estantería con los neutralizadores mágicos se había caído y todas las botellas se rompieron. Como era difícil conseguir los ingredientes para la poción, solo podrían obtener una nueva dosis dentro de un mes. Chester le dijo a Victoria que retomarían la conversación en un mes, y la chica se molestó al darse cuenta de que la tomaban por estafadora. Al enterarse de que antes que ella habían llegado muchas personas al palacio que usaban magia para cambiar la apariencia de sus propios hijos, entendió por qué el duque era tan desconfiado. Diciendo que esperaría a que la contactaran en un mes, Victoria tomó a León de la mano y ya estaba por salir de la habitación. Pero de repente, Chester la detuvo y le exigió que dejara al niño con él. Aunque Victoria estaba segura de que el duque era el tío de León, le sorprendió su petición, sabiendo que aún la consideraba una farsante. El niño se aferró a la chica, llorando fuerte y temblando, y Victoria se negó a dejarlo en el castillo. Chester insistió en su exigencia y prometió que la recompensa se pagaría sin falta cuando confirmaran que era el niño correcto. Pero Victoria no podía hacer eso, porque mientras el duque no reconociera a su sobrino, la responsabilidad por el niño seguía siendo suya. León corrió feliz a los brazos de la chica porque quería volver a casa con sus abuelos. Chester y Victoria empezaron a discutir otra vez, pero un sirviente se interpuso y les advirtió que, si ella se llevaba al niño, ambos estarían en peligro.
Les informó que, lamentablemente, la familia Halos tenía bastantes enemigos. Victoria recordó que en el libro se mencionaba que la familia Halos tenía muchos rivales que cometían todo tipo de maldades. Eso significaba que, si se esparcían rumores sobre ellos y el niño, la seguridad ya no estaría garantizada. Ella abrazó al niño, llena de dudas, porque no podía dejarlo en el castillo con gente desconocida. El duque, que los observaba, estaba completamente seguro de que, si seguía presionando a la chica, pronto se descubriría su engaño. Tras pensarlo un poco, Chester le propuso a Victoria quedarse ese mes en la mansión junto al niño. Un sirviente llamado Ron acompañó a la chica y a León a las habitaciones que les asignaron, y el niño estaba fascinado con el tamaño del cuarto. Victoria le pidió a Ron que preparara un carruaje para la mañana siguiente, para poder recoger sus cosas y contarles todo personalmente a sus padres. Como el niño no podía quedarse solo, y ella debía irse antes de que él despertara, pidió que enviaran el carruaje al amanecer. Al salir de la habitación, el mayordomo pensó que el dueño de la casa creía que la chica era una estafadora profesional. Chester estaba convencido de que Victoria había caído en la trampa, y que solo era cuestión de tiempo para que la verdad saliera a la luz. Por eso mismo, el duque ordenó al sirviente vigilar cada paso de la chica y mantenerlo informado de todo. Victoria acostó a León convencida de que quedarse era lo mejor para el niño. Al amanecer llegó el carruaje por ella, y en cuanto subió, Victoria se quedó dormida. Fue muy difícil convencer a sus padres de que ella y León tendrían que vivir un mes en el palacio del duque, pero lo logró. Al pasar por el mercado, que ya estaba lleno de vida desde temprano, Victoria pidió que se detuvieran. Al bajar del carruaje, miró todo lo que vendían: objetos mágicos, comida y todo tipo de chucherías. Esperaba encontrar adornos en forma de estrella, porque la noche anterior, León, mirando el cielo, había querido atrapar una estrella. En uno de los puestos, Victoria vio una hermosa esfera mágica que brillaba como si tuviera estrellas, y extendió la mano hacia ella. Pero otra mano también se acercó a la esfera, y al levantar la vista, la chica vio al duque Chester. Por la mañana, el duque estaba en su habitación, decorada por completo con estrellas y constelaciones. Ron entró en la habitación para avisar a su señor que el carruaje ya estaba listo. El mayordomo estaba preocupado por el destino del duque, pero ambos sabían que esto ayudaría a aclarar el asunto del accidente con el carruaje. Chester se giró para salir, y Ron le aconsejó que no pasara por el mercado, ya que ahí se reunirían los líderes. Además, el sirviente sabía que si su señor iba al mercado, volvería a comprar un montón de cosas con estrellas. Sin responder, Chester salió del castillo, recordando su último encuentro con su hermano. Aquella vez, sentados bajo el cielo estrellado, Ian le contó cuánto amaba a su hijo las estrellas y cómo quería presentárselos. Al salir al patio y mirar el cielo despejado, Chester prometió mentalmente a su hermano fallecido que encontraría a su hijo. A pesar de las advertencias del sirviente, el duque terminó en el mercado, donde se encontró con Victoria, que en teoría debía estar en casa. La chica le dijo que ya había terminado sus asuntos y que solo fue al mercado por la esfera, pero Chester no quería cedérsela. La vendedora informó que esa era la última esfera mágica, la cual empezaba a brillar al tocarla. Victoria no podía dejar pasar el regalo que había elegido para León, así que ella y el duque empezaron a discutir. La chica decidió ser astuta y distrajo a Chester, haciéndolo girar, y aprovechó para tomar la esfera. Al conseguir lo que quería y pedir que lo pusieran en una caja de regalo, Victoria estaba en las nubes de felicidad. Chester, molesto, no podía creer que una chica acostumbrada al lujo pudiera alegrarse tanto por un simple juguete. Cuando se preparaba para ir al castillo, ella lo invitó con una sonrisa, pero el duque pensó que era fingida. A Victoria le dolió que él se negara a ir al castillo con ella, y en ese momento se escuchó un fuerte galope de caballos. Con gran estruendo, un caballo tirando de un carro se lanzó a toda velocidad directamente hacia la chica. El caballo se encabritó, la chica se encogió, y al abrir los ojos al instante siguiente, se dio cuenta de que estaba tumbada sobre el duque, directamente en el suelo. Repasando lo que acababa de pasar, Victoria entendió que fue Chester quien la salvó, tomándola en brazos y saltando con ella hacia un lado. Al ponerse de pie, observó cómo el duque ayudaba al cochero a recoger las cajas que se habían caído del carruaje. Aunque Chester le resultaba desagradable, pensó que en realidad era una buena persona y amable. Al notar una herida en su brazo, se apresuró a ofrecerse para curarla, pero Chester se negó de forma brusca. Entonces, la chica pensó que quizás se había apresurado al juzgar su buen carácter. Victoria también decidió ayudar al cochero a levantar las cajas, y en ese momento, desde la esquina, un hombre encapuchado los observaba. Antes de regresar al castillo, la chica pensó que, ya que el duque les había ordenado quedarse, él debía encargarse de que León tuviera lo necesario durante ese tiempo. Por eso, sentada en el carruaje, miraba con gusto las cajas con cosas que habían comprado para el niño. De repente, el carruaje se detuvo, y al asomarse por la ventana, Victoria vio que el carruaje del duque se había averiado. A pesar del rechazo anterior de Chester, la chica le propuso continuar el viaje juntos en su carruaje. El duque rechazó la propuesta al instante y sin pensarlo ni un segundo. Sin embargo, el sirviente informó que cambiar la rueda tomaría mucho tiempo, así que aconsejó al duque ir con la chica. Recordando que Ron le había pedido regresar pronto por una reunión con el jefe de los caballeros, Chester finalmente decidió aceptar. Además de que viajaban en completo silencio, la chica se sentía incómoda porque, debido a las cajas, tuvieron que sentarse justo uno frente al otro.
A Victoria también le molestaba que cada vez que el carruaje se sacudía, las largas piernas del duque chocaban contra las suyas. El duque intentó cruzar las piernas, pero no funcionó, y la chica empezó a apartarlas de sí. Cansada de pelear por el espacio, Victoria decidió que lo mejor era dormir durante el viaje, y se recostó en el asiento. El duque pensó que incluso ahora, ella estaba fingiendo, porque hacía un momento luchaba con él con los pies, y ahora supuestamente se había dormido. Sin embargo, al mirarla más de cerca, se convenció de que realmente estaba dormida, y notó que dormida parecía una niña. Sin embargo, enseguida apartó esos pensamientos, porque si alguien sabe lo engañosa que puede ser la apariencia, ese es él. Recordó un episodio de su infancia, cuando su padre le dio una sonora bofetada solo porque Chester lo interrumpió mientras hablaba. Según los rumores, su padre era la bondad en persona, pero nadie sospechaba lo terrible que era en realidad. Después de vivir algo así de niño, Chester estaba seguro de que nadie podría engañarlo con una fachada inocente. Miró a Victoria dormida y volvió a pensar que en realidad estaba fingiendo. La carreta saltaba tanto por los baches que la chica se golpeó varias veces la cabeza contra la ventana. Y Chester no entendía cómo podía dormir con tanto movimiento. Incapaz de soportar más esa escena, puso su mano bajo la mejilla de la chica dormida. ¿Dormida? Ella tomó su mano y la apretó contra su mejilla, mientras él solo pensaba en lo extraña que era. Mientras tanto, León, al despertar y no encontrar a Victoria a su lado, corría por todo el castillo buscándola, esquivando a los sirvientes. Al notar ese alboroto, Ron entendió por qué Victoria quería regresar antes de que él despertara. Al ver la carreta acercarse, el mayordomo se alegró, porque por fin el niño podría calmarse. Al bajar y abrir las puertas de la carreta, Ron se sorprendió al ver al duque junto a Victoria, quien rápidamente apartó la mano de ella. Al despertar, la chica sintió un fuerte dolor de cabeza y se dio cuenta de que se había estado golpeando contra el cristal mientras dormía. El portero apenas iba a abrirle la puerta al duque, cuando León salió corriendo de la mansión gritando hacia Victoria. Sin dejar de llorar, el niño se lanzó a los brazos de la chica, reclamándole por haberlo dejado solo. Ron notó que el niño estaba realmente muy apegado a la chica, pero el duque le ordenó no bajar la guardia y vigilarla. Victoria y el niño entraron en la habitación, y sentado en la cama, el niño seguía llorando y frotándose los ojos enrojecidos. Le suplicaba entre sollozos que nunca más lo dejara, porque sin ella tenía miedo de quedarse completamente solo, como aquella vez en el basurero. Victoria abrazó al niño con fuerza y le prometió que nunca lo dejaría. Al recordar el regalo, se levantó de un salto y le entregó a León una esfera mágica, que lo dejó completamente fascinado. Corrió las cortinas y, sentándose junto a él en la cama, presionó el botón de la esfera. La habitación se llenó de una luz mágica y todas las constelaciones del cielo aparecieron en las paredes. La chica le pidió a León que no se preocupara más, porque ese castillo era su verdadero hogar. Ya tranquilo y sintiéndose seguro, el niño se acurrucó junto a Victoria, abrazando su nuevo juguete. Ella lo miraba, y con tristeza, pensaba que pronto tendrían que separarse y no podría cumplir su promesa. Los sirvientes del hombre enmascarado le informaron que la chica que encontró al niño vivía en la mansión del duque. Cuando les preguntó si era ese el niño, solo dijeron que tenía el pelo negro y los ojos rojos. El hombre enmascarado también supo que la chica que encontró al niño era Victoria Prosier, una joven vanidosa de la que circulaban rumores. Estaba furioso porque los sirvientes tuvieron tanto tiempo y solo le trajeron noticias que cualquiera podía oír en los chismes. Llamó a su ayudante Hazen y le ordenó deshacerse de los sirvientes inútiles. El hombre enmascarado solo observó en silencio cómo su ayudante los eliminaba uno a uno, al asegurarse de que todos estaban muertos y nadie más vería su rostro. Se quitó la máscara ensangrentada. Después de eso, Hazen recibió la orden de conseguir la piedra mágica. Ron informó a Chester Halos que según la información reunida, el incidente de la carreta no fue un accidente. Ahora estaba claro que alguien había planeado un atentado contra Ian, y el duque se enfureció. Todo su cuerpo temblaba por el deseo de saber los nombres de los sospechosos. Pero hasta que encontraran al niño sobreviviente, era imposible. Chester se levantó de golpe para ir a reunirse con el jefe de los caballeros. Rechazó la sugerencia de Ron de llamar al jefe a su despacho, porque quería salir a caminar y tomar aire. Antes de irse, ordenó al mayordomo que encontrara al guardián y lo llevara ante él. Mientras caminaba, el duque pensaba en quién podría haber atacado a su hermano y para qué. De repente, escuchó a los sirvientes chismorrear que Chester había matado a su propio hermano para quedarse con el título de duque. Apretando los dientes de rabia, pensó que tenía que encontrar al verdadero culpable para limpiar su nombre. Al encontrar al jefe de los caballeros, Shane, Chester le ordenó reunir un grupo de búsqueda con los mejores caballeros. Le entregó los documentos que probaban el atentado contra Ian y le sugirió a Shane que llevara al perro guardián como ayudante. Decidieron hacer una investigación muy minuciosa, porque ya no podían perder tiempo en encontrar al culpable. El duque le ordenó a Ron regresar al castillo, y él mismo decidió dar un paseo un poco más. Cansado de contener su enojo, se dejó caer en un banco y decidió descansar un poco antes de seguir trabajando. Sin embargo, no pudo relajarse, porque cerca de ahí, Victoria y León jugaban haciendo mucho ruido. El duque recogió la pelota que rodó hasta sus pies, y Victoria se acercó para disculparse por interrumpir su descanso. Al tomar la pelota de sus manos, la chica volvió a notar su herida. Se molestó porque él no se la había tratado, ya que así podía infectarse de tétanos. Chester insistía en que su mano estaría bien, pero la chica no cedía, porque todo había pasado por su culpa.
Victoria llamó a la doncella y le pidió que dejara a León un rato con las otras sirvientas y le trajera el botiquín. Chester apenas se estaba levantando para irse, pero al notar esto, la chica le dijo que esperaba que no pensara huir de la incomodidad, y él se sentó de nuevo, tomando el botiquín que le trajo la doncella. La chica le sonrió y le ofreció al duque ponerse el medicamento. Dudando un poco, él le extendió la mano, pero ella, riendo, le devolvió el botiquín para que lo hiciera solo y salió corriendo, dejando al duque confundido. Llegó la noche y Victoria acostó a León, que ya se había puesto el pijama solo para dormir. Mientras se dormía, el niño le preguntó tímidamente cuándo volverían juntos a casa. Al escuchar que el castillo era su hogar, el niño se puso triste porque extrañaba a sus abuelos. Llegó la mañana y durante el desayuno, Victoria notó que León comía sin ganas porque todavía quería regresar a casa con ella. La chica no sabía qué hacer y pensó en cómo distraer al niño de esos pensamientos. Decidió proponerle salir a ver la ciudad, entrar a una cafetería y visitar una tienda de juguetes. Animado, León aceptó y hasta empezó a saltar de alegría por la habitación. Recordando que primero debía pedir permiso al dueño de la casa, Victoria fue al despacho de Chester, esperando de antemano que le dijera que no. Incluso cuando paseaban por el jardín, los guardias los rodeaban por todos lados. Mientras la chica pensaba cómo pedir permiso para salir, Ron se le acercó para preguntarle qué necesitaba. Finalmente, Victoria decidió dejar de preocuparse por un posible rechazo y entró en la habitación. Sin embargo, no alcanzó a decirle su petición a Chester cuando él le negó la salida de manera estricta y tajante. Victoria le pidió que lo pensara otra vez, ya que el niño se aburría estando siempre en el castillo. En ese momento, la chica notó que el duque tenía la mano vendada y se alegró de que se hubiera curado la herida. Ante la pregunta sorprendida de Ron, Chester respondió que se había curado la herida para que Victoria no se preocupara de que pudiera contraer tétanos. La chica empezó a contarle al mayordomo cómo el duque le pidió que le curara la herida, y para interrumpirla, Chester le preguntó bruscamente si pensaba salir de paseo. Victoria sonrió y comentó que podría ser peligroso para ellos, pero el duque ordenó que los acompañaran varios guardaespaldas. Mientras veía a la chica marcharse contenta, Chester pensó que seguramente era una farsante, ya que siempre intentaba ponerlo en situaciones incómodas. León, feliz, corría emocionado por las calles de la ciudad acompañado de Victoria y los guardaespaldas. Pasaba frente a los escaparates de las tiendas, mirando los juguetes con entusiasmo y pidiendo que le compraran todo. La chica no había pensado en comprar nada, así que miró su cartera con preocupación. Solo encontró 1000 chelines y recordó el colgante que llevaba al cuello, que podría vender si era necesario. De repente, Victoria vio a un vendedor de caramelos que ofrecía su mercancía por solo 100 chelines. Al comprarle un caramelo a León, Victoria sintió un gran alivio, porque el niño estaba increíblemente feliz con su dulce. En ese momento, un ladrón atacó a una mujer que estaba cerca y le arrancó el bolso de las manos. Al ver que el ladrón corría hacia Victoria y el niño, los guardaespaldas les pidieron que se quedaran atrás para atrapar al ladrón. Pero de repente, el ladrón giró bruscamente en la esquina y desapareció de la vista. Al notar a la víctima, el guardia le pidió a Victoria que esperara un momento para comprobar si ella estaba bien. Al acercarse a ella, le prometió que su compañero recuperaría el bolso robado. En ese instante, el ladrón volvió a aparecer desde la esquina y corrió rápidamente hacia la asustada Victoria y el niño. La chica tomó a León en brazos, y en ese momento el ladrón tropezó y cayó de bruces justo a sus pies. León se agachó para recoger el bolso, pero el ladrón se levantó de un salto y volvió a escapar. La víctima le arrebató el bolso de las manos al niño de forma brusca, pero aún así le agradeció amablemente a Victoria por su ayuda. De repente, le ofreció un collar a la chica como muestra de gratitud, pero Victoria se negó a aceptarlo. Antes de que pudiera reaccionar, la mujer le lanzó la joya y se alejó rápidamente. Observando el collar, que parecía bastante caro, la chica pensó en lo extraño que había sido todo. Porque si lo piensas, el comportamiento del ladrón y la forma en que aparecía y desaparecía era bastante rara. Además, la señora ni siquiera saludó ni agradeció a los guardias por su ayuda, pero enseguida le dio una recompensa a Victoria. Para la chica era obvio que esos dos se habían puesto de acuerdo para darle el collar, pero pensó que todo eso no podía traer nada bueno. En ese momento, León corrió hacia un puesto donde vendían todo tipo de baratijas. Al ver una gran estrella en el mostrador, los ojos del niño brillaron y enseguida quiso comprarla. El vendedor le dijo que era la última pieza, así que podía dársela con descuento. El corazón de la chica se partía al pensar que no podía permitirse comprar lo que León le pedía. Recordando el collar que acababa de recibir, se lo ofreció al vendedor como forma de pago. Tras revisar las piedras, el comerciante dijo que parecían falsas, pero como el diseño estaba de moda, ofreció pagar 200.000 chelines por ellas. Victoria se alegró mucho de haber conseguido una suma tan grande, porque ahora podría comprarle a León una estrellita. Luego, animada, anunció a todos los presentes que quería invitar a todos a bebidas con el dinero que le quedaba. Temblando de miedo, las mujeres ladronas que se cruzaron con Victoria le contaron al hombre enmascarado que la chica había vendido el collar. El hombre enmascarado estaba fuera de sí de la rabia, ya que esas dos ni siquiera imaginaban lo valiosa que era la joya. Les ordenó regresar al mercado y recuperar el collar a toda costa. Tras echarlas, se quedó sentado, confundido, porque según los rumores, la chica amaba el lujo, así que era raro que hubiera vendido el collar. El ayudante Hazen, que había escuchado todo,
Le sugirió a su señor Bill que se encargaran ellos mismos. Propuso que sería mejor usar la piedra mágica ellos mismos, en vez de depender de la chica. Según él, sería mucho más seguro investigar la mansión desde dentro. Y Bill estuvo de acuerdo, encargándole la tarea a Hazen. Victoria y Leon estaban sentados en el jardín. La chica le daba pasteles al niño, y el duque los observaba desde la ventana. Ron le informó que hasta ahora no había visto nada sospechoso en la chica, y que era muy amable con el niño. Le contó que durante aquel malentendido en el mercado, ella primero se preocupó por la seguridad del niño. Además, Ron dijo que mientras vigilaba a la familia del varón, se enteró de que su mayordomo había devuelto y revendido todos los objetos de lujo que Victoria había acumulado. Ron notó que la chica no era para nada como decían los rumores, y supuso que simplemente había madurado. Sin embargo, el duque seguía pensando lo mismo, creyendo que la gente no cambia tan fácilmente. Y Ron sugirió que si repites una mentira muchas veces, termina pareciendo verdad. Apartándose de la ventana, Chester ordenó al mayordomo que no bajara la guardia y siguiera vigilando, pasara lo que pasara. Ron aceptó la orden, pero pensó para sí mismo que, por más que vigilara, no veía nada sospechoso en la chica. Victoria jugaba a las escondidas con Leon, su juego favorito, y el niño se metió debajo de una silla. Aprovechando que la chica se distrajo, el niño salió de debajo de la silla para buscar un escondite más seguro. Al ver que Ron venía hacia él, Leon lo agarró de la pierna, suplicándole que lo escondiera mejor. El mayordomo llevó al niño a la cocina, donde en ese momento el cocinero estaba limpiando el suelo. El hombre le pidió al niño que no corriera tan rápido, porque el piso estaba resbaloso y podía caerse y lastimarse. Al correr tras Leon, el cocinero resbaló y cayó al suelo, y el mayordomo fue detrás de él. Ron logró agarrarse de un estante, pero sin querer tiró un saco de harina que le cayó en la cabeza. El niño empezó a correr feliz entre los hombres, imaginando que la harina era nieve y que estaban jugando a las bolas de nieve. Mientras tanto, Victoria, que no podía encontrar a Leon por ningún lado, terminó entrando a la biblioteca. La chica quedó fascinada por la cantidad de libros ordenados y miraba con asombro las enormes estanterías. Chester leía un libro junto a la ventana abierta, cuando de repente escuchó un crujido. Al ver un libro que le llamó la atención en la parte más alta, Victoria arrastró la escalera hasta allí con esfuerzo para alcanzarlo. El libro trataba sobre cómo convertir 10.000 chelines en 100 millones. Y pensando que el duque no compraría tonterías inútiles, la chica quiso leerlo. Victoria empezó a soñar despierta con que, al leer el libro, podría darse todos los gustos hasta el final de su vida. Al hacer un movimiento torpe, se le torció el pie y la chica cayó de la escalera. Mientras caía, Victoria cerró los ojos y de repente se dio cuenta de que, a pesar de la caída, no sentía dolor por alguna razón. Al abrir los ojos, la chica descubrió que Chester, que había llegado a ayudarla, la sostenía en sus brazos. Avergonzada por lo fuerte que le latía el corazón al ver lo guapo que era el duque, Victoria le pidió que la bajara. Ella le agradeció por salvarla, pero Chester solo miraba sus manos en silencio, fingiendo que no la escuchaba. Victoria se disculpó por entrar a la biblioteca sin avisar y explicó que estaba buscando a Leon. Diciendo que ya sabía que el niño no estaba allí, la chica se dio la vuelta y salió por la puerta. Mientras seguía mirando fijamente sus manos, Chester pensaba que Victoria era demasiado descuidada como para ser una estafadora. Al darse cuenta de que llevaba un rato pensando en el rostro inocente de la chica, el duque se enojó consigo mismo. Al ver el libro que Victoria había dejado, no pudo evitar reírse, porque tenía pensado tirar ese librito sin sentido. Al entender que la chica se alegró tanto, porque pensó que se haría rica gracias a ese libro, Chester soltó una carcajada imparable. Victoria caminaba por el pasillo, molesta consigo misma, porque su corazón seguía latiendo con fuerza. De repente, se detuvo al escuchar la risa de Leon, que venía de la cocina. Al entrar, vio lo bien que el niño se divertía con el cocinero y Ron, y se sorprendió al notar que todos estaban cubiertos de harina. Victoria tomó a Leon en brazos, y él se quedó dormido de inmediato, agotado por tanto juego. Cayó la noche y Hazel se acercó al castillo transformada en un gato, reconocible por sus ojos de diferentes colores. El gato saltó de los arbustos, justo frente a un caballero que bostezaba, soñando con terminar su turno e irse a dormir. Al ver al gato, el guardia se giró y, enternecido, decidió acompañar al animal para buscar a su dueño. Mirando directamente a los ojos del caballero, el gato, que llevaba un medallón rojo en el cuello, de repente brilló con una luz intensa. Al instante siguiente, usando el poder mágico de la piedra, Hazen tomó la forma del guardia Kate. Chester caminaba rápido al encuentro de Shane, que llegaba con el informe, ansioso por saber los resultados de la investigación. Sin embargo, Shane le pidió disculpas, ya que, aunque los caballeros revisaron cuidadosamente todo el camino de Bernie a la capital, no encontraron nada. Chester agradeció a los caballeros por su esfuerzo y los mandó a descansar. Shane se ofreció a regresar para ampliar la búsqueda, pero el duque insistió en que los caballeros descansaran. Ron le compartió a Chester su opinión de que el asesino planeó todo tan bien que ni siquiera el equipo de búsqueda pudo encontrar pistas. Abrazando a su fiel perro guardián, el duque decidió salir a pasear un poco con él, ya que no quería encerrar al perro justo después de que se había esforzado tanto. Al irse, Chester le pidió a Ron que ordenara al cocinero preparar un plato especial para Guardián cuando regresaran. Key, que debía proteger a Victoria, se enteró de que los planes habían cambiado y ahora tenía que patrullar la mansión. Mientras paseaba con el guardián,
Chester le pidió disculpas por tener que encerrarlo, ya que había invitados en la mansión. El duque recordó cómo él e Ian habían cuidado al cachorro desde que nació. Esperaba que, si el chico resultaba ser realmente su sobrino, sin duda lo presentaría al perro. Dejando al perro esperando en la puerta, Chester entró al castillo y se dirigió al comedor. Al ver que Victoria y Leon estaban almorzando, el duque se quedó parado en la entrada y pensó si todo sería así cuando él tuviera su propia familia. Al notar a Chester, Victoria le preguntó si ya había comido. Él respondió que no, y a la chica le pareció que tenía un aire bastante confundido. Pero como ya lo habían visto, el duque decidió que no tenía sentido escapar, y en ese momento el chef entró al comedor. El chef le preguntó a Chester si había entendido bien que el plato especial era pollo crudo, y el duque asintió. Al oír esto, Victoria se sorprendió por los extraños gustos del duque, y pensó que ella también se habría sentido incómoda si alguien más se enteraba. Suponiendo que Chester quería que salieran del comedor para que pudiera comer tranquilo, la chica se levantó para salir de la habitación. El duque notó que Victoria estaba tan ocupada alimentando al niño que no había comido, y le sugirió que terminara de comer con calma. Pero la chica se negó y se levantó rápido, invitando a Chester a empezar a comer. Tomando el pollo preparado para el guardián de manos del chef, el duque notó que Victoria lo observaba desde la esquina. Sin poder aguantarse, ella le dijo que mejor no comiera carne cruda. La chica supuso que el duque podría intoxicarse y que para cuidar de León necesitaba estar sano. Chester se quedó en shock unos segundos, hasta que por fin entendió que la chica pensó que él había tomado la carne para sí mismo, y soltó una carcajada. Mirando a Victoria alejarse, pensó que cada vez era más interesante estar con ella. Al entrar a la cocina, Ron descubrió que los cocineros comentaban que el duque, que había estado tan triste, se había reído mucho. El chef no podía creerlo, y hasta volvió al comedor para asegurarse de que el duque realmente se había reído. El chef nunca había visto algo así en toda su carrera trabajando para la familia ducal, y Ron se preguntaba qué podría haber hecho reír tanto al amo. Después de comer, Leon siempre estaba lleno de energía y corría por todo el patio, así que Victoria temía que pudiera caerse. Ignorando a la chica, el niño terminó cayéndose, pero se levantó rápido y siguió jugando. De repente, se giró y salió corriendo hacia el bosque, sin hacer caso a las súplicas de Victoria de que no se alejara tanto. Al ir tras él, la chica escuchó el grito del niño y, apartando los arbustos, vio que estaba llorando desconsoladamente. León estaba sentado en el suelo, y sobre él se alzaba un perro enorme y aterrador que lo había asustado mucho. El niño no podía calmarse porque el perro se acercaba cada vez más. Victoria corrió a ayudar a León y, abrazándolo fuerte, lo protegió del perro con su propio cuerpo. El duque llegó corriendo y le gritó al perro que no se moviera, y el animal, gimiendo, se quedó quieto frente a la chica. Chester ató al perro a un árbol y se disculpó con Victoria, ya que no pensó que llegarían tan lejos en el bosque. La chica se dejó caer al suelo porque los nervios la habían dejado sin fuerzas. El duque corrió hacia ella, y Victoria se sintió avergonzada de estar siempre cayéndose cuando él estaba cerca. Cuando el duque le preguntó si se había lastimado, la chica respondió que León estaba bien. Chester se molestó mucho, porque él no le preguntaba por el niño, sino por ella. Al escuchar los gritos, Ron llegó corriendo preocupado, y Victoria le dijo que no le había pasado nada grave. Sin embargo, la chica no podía dejar de temblar de las piernas, y se dio cuenta de que no tenía fuerzas para levantarse del suelo. Leon estaba muy preocupado por Victoria, y no podía dejar de llorar. Pero la chica lo tranquilizó diciéndole que pronto se pondría de pie. El duque le entregó el niño, que pataleaba, a Ron para poder ayudar a la chica. Bajo la mirada sorprendida del mayordomo y de León, Chester tomó a Victoria en brazos y le ordenó a Ron que llamara al médico a su habitación. Mientras los veía alejarse, el sirviente se preguntaba por qué el duque había cargado a la chica si ella había dicho que pronto se levantaría. Tras examinar a Victoria, el médico le pidió al duque que no se preocupara y le informó que la chica solo tenía un pequeño esguince. Le prometió que, si le ponían hielo en la pierna y no la forzaba durante unos días, todo se curaría sin problemas. Después de despedir al médico, Chester se dejó caer en el sillón junto a la cama de la chica. Victoria pensó que ya había tenido 2 oportunidades de sentirse como una princesa estando en sus brazos. Quería que él se fuera pronto, porque se sentía incómoda cada vez que recordaba cómo todos la miraban cuando el duque la llevó cargando hasta el dormitorio. Chester le pidió disculpas a Victoria por no haber atado al guardián, ya que, aunque fuera obediente, seguía siendo peligroso. La chica se apresuró a asegurarle al duque que entendía que todo fue un accidente y que el perro solo estaba protegiendo su casa. Chester prometió compensar su lesión y hacer todo lo que ella pidiera. Y Victoria, riendo, le preguntó si le compraría una mansión. Tomando en serio su broma, el duque le preguntó de inmediato qué tipo de mansión quería. La chica, entre risas, respondió que le bastaba con conocer al guardián. Chester salió al pasillo, donde lo esperaban Ron y un inquieto León, que no veía la hora de ir a ver a Victoria. Tomando al niño en brazos, el duque lo calmó y le pidió que no se preocupara, prometiéndole que la chica se recuperaría pronto. Le pidió a León que se portara bien, porque así Victoria podría descansar y mejoraría más rápido. El niño prometió cumplir con la tarea. Saltó de los brazos del duque y se fue silenciosamente a otra habitación. Ron, sonriendo, comentó que el duque estaba muy preocupado por la chica. Tras un breve silencio, Chester se volvió hacia el mayordomo y le ordenó que encontrara el antídoto lo antes posible. De repente, se dio cuenta de que había juzgado a Victoria demasiado rápido y que si todo era un malentendido, debía aclararlo cuanto antes.
Los sirvientes reunidos en la cocina comentaban lo que había pasado con el perro y lo valiente que fue la chica al proteger al niño. Regina, una de las criadas que escuchó la conversación, pensaba que Victoria solo quería ganarse al duque usando al niño. Le parecía muy extraño que Victoria hubiera encontrado al niño en un basurero, ya que ninguna dama noble se habría metido ahí. Todos se miraron y decidieron esperar a que llegara el antídoto para que por fin se revelara la verdad. La jefa de las sirvientas entró a la cocina y se enojó con los presentes porque estaban charlando en vez de trabajar. Regina, diciendo que ya había terminado el encargo de la jefa de las sirvientas, pidió permiso para descansar un poco. Al enterarse de que el cocinero preparaba sopa para Victoria, Regina se ofreció a ayudarle. Mientras servía la sopa en el plato, pensaba que si Victoria seguía persiguiendo al hombre que ella amaba, no tendría futuro. La protagonista estaba sentada en la cama, y León no le permitía levantarse para tomar agua. El niño saltó de la cama para darle de beber él mismo, y caminando despacio, le acercó el vaso para no derramar ni una gota. León estaba tan preocupado por la chica, que ni siquiera le dejaba tomar el vaso, y la ayudaba a beber con sus propias manos. Victoria le agradeció al niño y lo abrazó, prometiendo no volver a enfermar nunca más. Pensó con tristeza que solo quedaban unos días antes de separarse, y que le gustaría abrazarlo así toda la vida. Abrazando fuerte al niño y acariciándolo, Victoria pensaba en cuánto extrañaría a su pequeño héroe. La sirvienta trajo la comida a la habitación, y Victoria y León se sentaron a almorzar. Al probar la primera cucharada, la chica notó que la sopa estaba muy salada, pero León devoraba su porción encantado. Victoria pensó que alguien simplemente había derramado sal por accidente, y como nadie moría por eso, terminó todo rápido. Llegó la noche, y transformado en Key, Hazen se acercó a la puerta y sacó una larga garra de su dedo. Metiéndola en la cerradura, abrió la puerta cerrada sin dificultad. Al entrar y bajar las escaleras, Hazen tomó una piedra que se encendió con una llama rojo brillante. De la piedra surgió una esfera de fuego roja, a través de la cual Bill le ordenó detenerse y reportar la situación. Hazen informó que había notado en el niño rasgos parecidos a los de la familia Halos, y que el antídoto aún no había llegado al castillo. Al recibir esa información, el amo le ordenó seguir vigilando y avisar si ocurría algo. Recuperada de su enfermedad, Victoria por fin salió al jardín, y no podía dejar de admirar el cielo. Al principio, la chica se molestó un poco cuando la sirvienta sugirió que podía haber mirado el cielo desde la ventana de su habitación. Pero luego Victoria se echó a reír, porque Thea entendió que el atento león no le permitía asomarse por la ventana. Sonriendo, pensó en cómo Chester podía dudar de su parentesco con el niño, si hasta en el carácter eran parecidos. Victoria disfrutaba del té y de cada brisa después de tantos días encerrada. Al notar que afuera hacía bastante frío, se levantó de un salto para ir a buscarse una capa. Se puso un chal sobre los hombros y, por si acaso, tomó un suéter para León antes de salir de la habitación. Al bajar las escaleras, de repente se detuvo al pensar que antes le parecían anchas, pero ahora ya se había acostumbrado, como si estuviera en su propia casa. Al recordar que probablemente el niño ya la estaba esperando, salió corriendo al exterior, y de pronto el duque la llamó. Victoria le agradeció por preocuparse por su salud, y notó que detrás de él asomaba un perro. Al ver al perro, la chica se alegró y se apresuró a conocer al guardián. Chester le dijo que el perro había preparado algo para ella, y se giró hacia el guardián, que no dejaba de mover la cola. El duque se apartó del perro, y la chica vio que éste se acercaba a ella con una flor en la boca. Al llegar, el perro dejó la flor a los pies de Victoria, y ella, dándole las gracias, recogió el regalo. Pidiendo permiso a Chester, se acercó despacio al perro, y el guardián se inclinó confiado, dejándose acariciar. Abrazando al perro, Victoria pensó en cuánto tiempo lo habría entrenado el duque, ya que el animal no podría haber hecho eso solo. Al pensar que Chester tenía ese lado tan sensible, lo miró y notó que su expresión se había suavizado. Al darse cuenta de que lo miraba demasiado fijamente, la chica se levantó de golpe y dijo que tenía que irse. Al ver al perro gimotear, Chester se sorprendió pensando que él mismo también estaba triste por la partida de Victoria. A la mañana siguiente, el duque observaba desde la esquina cómo la chica le daba de comer a León con una cucharita. El cocinero, que apareció de repente, le ofreció al duque unirse al desayuno, revelando así la presencia de Chester. Contestando bruscamente que solo pasaba por ahí, el duque se dio la vuelta y se fue rápidamente. Victoria le preguntó al cocinero si el duque se uniría a ellos, y se enteró de que él los había estado observando desde la puerta. Desde entonces, la chica empezó a notar que Chester la vigilaba en todas partes. El duque parecía aparecer por casualidad donde quiera que estuvieran, ya fuera en el jardín o en el palacio. Incluso parecía que entraba a la biblioteca por accidente, cuando Victoria le leía libros a León. Un día, mientras servía té a Victoria en el jardín, Thea notó que algo divertía mucho a la chica. Victoria le susurró al oído a la sirvienta que mirara detrás del árbol. Thea se giró y vio que el duque estaba detrás del árbol, observándolas desde ahí. Por este comportamiento, Victoria pensó que el duque aún la consideraba una impostora, y por eso la vigilaba. Sin embargo, la sirvienta creyó que esa suposición no era correcta, ya que siempre había muchos guardias alrededor que podían hacerlo. La sirvienta le sugirió a Victoria que le preguntara directamente de qué se trataba, pues tal vez él quería decirle algo, pero no se atrevía. Mientras la chica pensaba si debía hablar con Chester, él mismo no entendía por qué hacía eso.
Como siempre apareciendo de la nada, Ron le preguntó al duque si quería hablar con ellas, ya que notó como Chester miraba a Victoria. Avergonzado y sonrojado, el duque respondió bruscamente que solo estaba paseando por ahí. Al darse la vuelta para irse, se topó con Victoria, que estaba detrás de él, y le propuso unirse a su juego. Sin embargo, el duque respondió de forma tajante y categórica que no. Entonces la chica le preguntó por qué los vigilaba si no quería jugar, ya que le pareció que él quería jugar con León. Chester insistió en que solo paseaba por sus tierras y que no estaba siguiendo a nadie. Ante su fingimiento, Victoria comentó irónicamente que sí, claro, le creía. Una vez más, empezaron a discutir, pero Ron apareció entre ellos intentando calmarlos. De repente, alguien le dio unas palmadas a Chester en la pierna, y al mirar hacia abajo, vio a Leon, que lo invitaba a jugar juntos. El duque se sobresaltó por la voz enfadada de Victoria, quien le dijo al niño que Chester estaba ocupado y no podría jugar con ellos. Mirando a la chica y agachándose junto al niño, el duque aceptó jugar con él. El duque justificó su cambio de decisión, diciendo que no podía negarse ante un niño. Al cabo de un minuto, Ron observaba con gusto cómo los tres jugaban felices a la pelota. Después del juego, León invitó a Chester y Victoria a su habitación, prometiendo mostrarles un tesoro. El duque, que ya llevaba mucho tiempo en el patio, tenía prisa por volver al trabajo, pero el niño se puso a llorar. Sin querer hacer sentir mal al niño, Chester aceptó jugar un poco más con él. Al verlos, Victoria pensó que el duque tenía un carácter muy suave, ya que su sobrino podía manipularlo como quisiera. Sentando a Chester en un sillón, Leon le entregó una esfera mágica que Victoria le había regalado. El duque reconoció de inmediato ese objeto, por el que él y Victoria habían discutido en el mercado la primera mañana. La chica le contó a Chester que lo que más le gustaba a Leon en el mundo eran las estrellas. Recordó cómo Ian le había contado lo tierno que sonreía su hijo cuando miraba el cielo estrellado. Al notar lo atento y sorprendido que Chester miraba a Leon, Victoria pensó que él volvía a dudar de que fuera su sobrino. La chica quería que el duque se hiciera amigo de su sobrino antes de irse, así que decidió animarlo a hacerlo. Le contó cómo el niño la cuidó con devoción mientras ella estaba enferma. Para terminar de conquistar al duque con el encanto del pequeño, le pidió a Leon que le cantara a Chester una canción sobre una estrellita. Victoria acompañó al niño cantando, y el duque notó que no podía apartar la vista de ella. Empezó a frotarse los ojos con fuerza, y la chica pensó que la canción de León había conmovido a Chester hasta las lágrimas. Esperando que el duque felicitara al niño, Victoria le preguntó si quería decir algo, pero Chester no pudo pronunciar ni una palabra, porque sentía su corazón latiendo con fuerza al ver lo hermosa que le parecía la chica. Intentando controlarse, elogió al niño con un tono tan serio que Victoria y León se encogieron bajo su mirada. Al instante siguiente, Chester saltó de la silla y salió corriendo de la habitación, mientras León se puso triste pensando que no le había gustado la canción. La chica lo abrazó, tratando de consolarlo, y sin entender qué le pasaba otra vez al duque, a quien ya casi consideraba una persona normal. Al salir de la habitación, Chester se golpeaba la cabeza contra la ventana, convencido de que se estaba volviendo loco, y en eso lo encontró un sorprendido Ron. Dándose la vuelta, el duque decidió de repente que necesitaba entrenar urgentemente en el patio, y salió corriendo. Una carroza tirada por caballos blancos llegó al palacio con un chirrido. Ayudando a la chica pelirroja a bajar de la carroza, su sirviente comentó que era descortés llegar sin invitación, pero ella respondió que, con la relación que tenía con el duque, eso no era necesario. Abriendo de par en par las puertas de la mansión, Casey entró de inmediato buscando a Chester. Leon estaba sentado con Victoria en el comedor, esperando su pudín de chocolate favorito. En ese momento escucharon la voz desconocida de Casey, que buscaba a Chester por toda la casa. Al entrar corriendo al comedor y ver a desconocidos, la chica se disculpó porque no sabía que el duque tenía visitas. La sirvienta informó que Chester estaba entrenando en el patio, y, al oír su nombre, Victoria se quedó pensando, ya que no podía recordar a ese personaje en el libro. Al fijarse en Leon, Casey de repente gritó y corrió hacia él. Agarrando al niño por las mejillas y mirándolo de cerca, se alegró de que por fin hubieran encontrado a León. Con su entusiasmo asustó tanto al niño, que él llorando, corrió hacia Victoria. Acariciando al niño, la chica lo calmó y le dijo que no tenía por qué tener miedo. Cuando Casey supuso que Victoria era la niñera de Leon, la chica de pronto la recordó. En la novela, Casey Reynolds era la única hija del conde Reynolds. Victoria recordó que el padre de Chester y el conde eran grandes amigos. Solían visitarse a menudo, así que sus hijos también se volvieron cercanos. Por eso, Casey llamaba a Chester hermano mayor sin ninguna vergüenza. Sin embargo, en persona, ese comportamiento le parecía a Victoria más grosero que espontáneo. Observando a Victoria con atención, Casey pensó que era demasiado joven y guapa para ser niñera. Al notar que la chica tenía buen ojo, Victoria se presentó y explicó que, por ciertos motivos, estaba viviendo un tiempo en la mansión del duque. Al oír el nombre Victoria Prosier, Casey se sorprendió de que frente a ella estuviera esa dama extravagante de la que tanto había escuchado. Se apresuró a disculparse por sus palabras, pero Victoria le dijo que no se había equivocado, aunque ahora todo era diferente. Casey empezó a llamarla Vicky de inmediato, lo cual no le gustó nada, ya que apenas se conocían. Tras buscar un poco en su bolso, Casey sacó un oso de goma y se lo dio a un león muy contento. Victoria se preguntó sorprendida cómo había cabido un oso tan grande en un bolso tan pequeño. Al notar su mirada, Casey pensó que a Victoria le había gustado el bolso y decidió regalárselo. Insistió en que aceptara el regalo,
ya que de ese pequeño bolso se podía sacar cualquier cosa. Casey le pidió que aceptara el regalo como agradecimiento por haberle perdonado su rudeza. La chica miraba al niño con admiración, convencida de que se parecía mucho a Chester. Victoria dijo que estaba completamente segura de que él era el sobrino del duque Halos y que no hacía falta ningún antídoto. Al enterarse de que Victoria había traído al niño, Casey corrió hacia ella con preguntas, ansiosa por saber todos los detalles. Mientras entrenaba con los caballeros, el duque los venció a todos en esgrima, y Ron, que se le acercó, le aconsejó que descansara un poco. Pensaba que los caballeros podían malinterpretar su actitud y creer que había venido a desquitarse por su fracaso en la búsqueda. Pero el duque le dijo al mayordomo que solo intentaba poner en orden sus pensamientos. Mientras guardaba la espada de Chester, Ron le informó que la señorita Casey había llegado al castillo. El duque se quedó inmóvil por un momento, pero en cuanto supo que Casey había hablado con Victoria, salió corriendo de inmediato. Chester se dirigía apresuradamente a la habitación de Victoria, a pesar de que Ron le pidió que se detuviera e invitara a Casey a la sala. Sin embargo, conociendo el carácter de Casey, Chester no podía permitirse perder ni un minuto. Ron pensó que el duque temía que Casey le contara a Victoria historias oscuras de su infancia, pero él solo le pidió que no le molestara. Las chicas estaban sentadas en la habitación, conversando mientras tomaban té con pastelitos. Diciendo que ahora era su turno de preguntar, Casey le preguntó a Victoria si sabía qué apodo tenía Chester de niño. Repasando varios recuerdos en su mente, a Victoria no se le ocurría nada más que carámbano y gruñón. Acercándose a ella, Casey le contó que de pequeños llamaban a Chester cara sin talento, y Victoria soltó una carcajada. Victoria se divertía mucho con Casey. Sentía que estaba con su mejor amiga. En ese momento se escuchó un golpe en la puerta, y Chester, jadeando, asomó la cabeza para disculparse por interrumpir la charla. Se lanzó hacia Casey, preguntándole qué la había hecho venir, y al notar su enfado, Victoria pensó que había escuchado cómo se reían de su apodo. Igual de brusco, el duque llamó a Casey a la sala para hablar sobre el motivo de su visita. León, asustado por la inesperada llegada de Chester, pensó que se había enojado con él por algo. Victoria abrazó fuerte al niño y lo tranquilizó, explicándole que no había hecho nada malo. Ya sentados en la sala, Casey insistía en que solo había venido a visitar a su hermanito, a quien no veía desde hacía tiempo. Chester, frío y cortante, le preguntó por qué había estado hablando de él con Victoria. Casey seguía insistiendo en que no había pasado nada de eso. Al notar su mirada furiosa, decidió cambiar de tema y empezó a hablar sobre el hallazgo de León. Chester le dijo que aún no estaba seguro de que ese fuera el niño, ya que había revisado a todos usando el antídoto. Pero Casey estaba convencida de que Victoria no era una mentirosa, aunque Chester pensaba que no había nada de malo en ser precavido. La chica empezó a defender a Victoria, creyendo que era una buena persona incapaz de engañar. Al enterarse de que Casey incluso ya le había puesto el apodo de Vicky, el duque se llevó las manos a la cabeza, sin entender por qué de repente estaba tan de su lado. Pero la chica no paraba de hablar sobre lo amable, atenta y bonita que era Vicky. De repente, Chester confesó que él ya sabía todo eso sin que se lo dijeran, dejando a Casey muy sorprendida. El duque se preguntaba por qué cada vez que miraba a Victoria, todo a su alrededor se iluminaba con una luz brillante. Pensando que tenía problemas para percibir la realidad, decidió ir al médico para averiguar la causa de su enfermedad. Victoria sacaba uno tras otro juguetes y dulces de su bolso mágico, lo que tenía a León completamente fascinado. Aprovechando que el niño estaba distraído con los juguetes, la chica se dejó caer en la cama, ya que no había podido dormir bien por cuidar al pequeño. Al notar que Victoria se había quedado dormida y sin querer despertarla, León, cansado de jugar solo, salió a buscar a alguien. Al salir por la puerta, descubrió que el castillo estaba completamente vacío y no había nadie. Pensando que era un juego de escondidas y que tenía que encontrar a todos los que se habían ocultado, empezó a abrir todas las puertas, una por una. Al abrir otra puerta, entró en una habitación espaciosa y se quedó parado en el umbral, como si se hubiera congelado. Todo el dormitorio estaba decorado con estrellas, constelaciones y cualquier cosa relacionada con los cuerpos celestes. Al abrir los ojos y darse cuenta de que se había quedado dormida, dejando a León jugando solo, Victoria saltó de la cama. Al no encontrar al niño en la habitación, salió corriendo a buscarlo, asustada de que pudiera haberse perdido. En el camino se encontró con Thea, quien la tranquilizó y le propuso buscar al niño juntas. Chester caminaba furioso por el pasillo, repasando una y otra vez la conversación con el doctor en su cabeza. Al saber que los síntomas solo aparecían cuando veía a Victoria, el doctor le dijo que no era un problema psicológico y empezó a reírse de forma extraña. Al duque le molestó mucho que el doctor encontrara eso gracioso, y de repente se detuvo, dándose cuenta de que, sin notarlo, había llegado a la habitación de Victoria. Pensando que su médico era un farsante, se dio la vuelta y rápidamente se dirigió en otra dirección. Ron, que pasaba por el pasillo, vio a Victoria llorando parada allí. Ella se giró hacia él con los ojos enrojecidos por las lágrimas y le contó que León había desaparecido, pidiéndole ayuda. Admitió que se había quedado dormida un momento y al despertar notó que el niño no estaba, y Ron le pidió que no se preocupara, prometiendo encontrar a León. Al acercarse a la habitación donde no dejaba entrar a nadie, Chester frunció el ceño al ver que la puerta estaba abierta. Abrió la puerta de golpe, listo para atrapar al intruso y lanzarse sobre él, pero en la habitación lo esperaba León, sentado en el suelo y abrazando una estrellita contra su pecho.
Chester, sorprendido, no podía entender qué hacía el niño en esa habitación. León, sin dejar de sonreír y abrazando su juguete, le contó feliz que había encontrado la habitación donde vivía la estrellita. Chester se quedó paralizado, sin comprender por qué no podía pedirle al niño que saliera de la habitación que había preparado para el verdadero León. Mirando al niño, pensó en lo bien que le quedaba esa habitación, mientras León lo invitaba alegremente a jugar. El duque aceptó jugar un rato con el niño, y León lo acomodó contento a su lado en el suelo. Chester le preguntó por qué estaba solo y no con Victoria. El niño confesó que la chica se había quedado dormida y no quiso despertarla, pero se aburrió estando solo. Al escuchar de nuevo el nombre de Victoria, el duque se sintió incómodo, ya que últimamente ella se le aparecía por todas partes. Chester no entendía por qué ella se le venía a la mente, incluso cuando se iba a dormir. El doctor no le había dicho nada claro al duque, y él estaba tan cansado de eso, que decidió evitar todo lo relacionado con la chica. León le propuso a Chester cantar para que no se aburriera mientras Victoria dormía, y el duque aceptó riendo. El niño abrazó su juguete y empezó a cantar la canción de la estrellita que había cantado la vez anterior. Al escucharla, el duque volvió a imaginarse a Victoria y no podía entender qué clase de ilusión era esa. Mientras tanto, Victoria buscaba a León por toda la mansión junto con los sirvientes. Junto a Ron, corrió hacia el segundo pasillo, donde había muchas habitaciones. No podía tranquilizarse al pensar que algo le había pasado a León, y los ojos se le llenaban de lágrimas. De repente, una de las puertas se abrió, y León asomó con un grito alegre, saludando a la chica con la mano. Victoria corrió hacia él, lo tomó en brazos y lo abrazó con fuerza, feliz de que estuviera bien. Por el alboroto en el pasillo, el duque salió de la habitación detrás del niño. Se dio cuenta de nuevo de que miraba a la chica fijamente durante mucho tiempo. Todo a su alrededor se iluminaba, y rápidamente se obligó a dejar de hacerlo. Victoria se disculpó por el escándalo y explicó que todos estaban buscando a León, y se habían asustado mucho por él. Al notar que realmente estaba preocupada, Chester admitió que era culpa suya, porque sabía que el niño estaba solo, pero no pensó que eso asustaría tanto a Victoria. La chica se levantó de golpe, le dio vueltas la cabeza y casi se cae al suelo. Pero Chester alcanzó a sostenerla, y ella volvió a quedar en sus brazos. Ron supuso que, como la vez anterior, se había alterado demasiado, y por eso se quedó sin fuerzas. Chester dijo que la chica necesitaba descansar, y ella se sintió avergonzada porque siempre terminaba cayendo sobre el duque. Al notar que Victoria seguía débil, Chester abrió la puerta de una habitación para que pudiera descansar allí, sin tener que llegar a su dormitorio. León entró con la chica en la habitación, y ella no podía creer lo que veía al notar que toda la sala estaba decorada con estrellas. Días después, sentada en el jardín con una taza de té, Victoria pensaba que quería volver pronto a casa, ya que León se llevaba bien con todos en el castillo y podía dejarlo al cuidado de ellos. Además, sabiendo que el niño era el verdadero sobrino del duque, estaba segura de que en la mansión estaría bien. Recordaba cómo Ron, al entrar en la habitación de las estrellas, le contó que el duque había comprado él mismo todas esas decoraciones. Como Ian le había contado a su hermano cuánto le gustaban las estrellas a su hijo, Chester decidió decorar así la habitación que había preparado para él. Al enterarse de todo esto, la chica recordó lo molesto que estuvo Chester cuando no pudo conseguir la esfera estelar. De cualquier forma, la chica sabía que ahora podía estar tranquila, y solo le quedaba conseguir el dinero e irse del castillo. Victoria se sentía triste porque ya no volvería a ver a todos aquellos a quienes se había acostumbrado tanto. Sabía que no la detendrían si quería ver a Leon, pero también entendía que ya no podía intervenir en la historia, donde los protagonistas ya estaban definidos. Sintiendo una gran tristeza, Victoria decidió que debía animarse y comer algo dulce para levantar el ánimo. Rechazó la oferta de Thea de traerle un pastel, decidiendo ir ella misma por los dulces y dejando a la sirvienta jugando con León. Saltando de la mesa, la chica corrió a buscar su bolso mágico. Al pasar por el jardín, de repente escuchó a los sirvientes susurrando sobre el duque y empezó a escuchar su conversación a escondidas. Los sirvientes comentaban que el accidente del carruaje ducal había sido planeado por el señor Chester. Decían que lo hizo para obtener el título y que su investigación para encontrar al culpable solo era una fachada. La chica se enojó al escuchar todas esas tonterías y, saliendo de la esquina, miró furiosa a los sirvientes. Les ordenó que confesaran de inmediato quién les había contado semejante disparate. Poco antes de esto, Chester estaba en su despacho trabajando y, sintiéndose muy cansado, decidió tomar un descanso. Se acercó a la ventana y, al abrirla, miró hacia el jardín, donde Victoria pasaba el rato con León y Thea. Una vez más, Chester se dio cuenta de que no podía apartar la vista de la chica. El duque salió del castillo para pasear entre los árboles, justo cuando Victoria fue a buscar dulces. Se alegró de poder despejarse un poco, aunque sabía que debía volver al trabajo. De repente, Chester notó que, sin darse cuenta, se dirigía hacia donde estaban Victoria y León. Apoyado en un árbol, no podía entender por qué no podía hacer nada contra esa obsesión. De pronto, escuchó a los sirvientes susurrando mientras hablaban de los rumores sobre el accidente del carruaje. Justo cuando el duque estaba a punto de darse la vuelta para regresar al castillo, escuchó la voz de Victoria, que salió de entre los arbustos para defenderlo. Ella regañó a los sirvientes por difundir rumores absurdos sobre el duque, sin tener ninguna prueba. Con enojo en la voz, les prohibió volver a hablar del tema, asegurando que Chester no había hecho nada de eso. Al ver todo esto, el duque sintió cómo su corazón latía con fuerza en el pecho.
De repente, salió de detrás de los árboles y le preguntó a Victoria si no llevaba mucho tiempo paseando bajo el viento frío, asustando a todos. Diciendo que en verdad tenía frío, la chica se dio la vuelta para regresar con León. Pero Chester, que iba en la misma dirección, la siguió. Pensando que lo que había escuchado podría haberlo molestado, la chica se giró y se lo preguntó. Sin embargo, él confesó que los rumores no le interesaban en absoluto, lo que sorprendió mucho a Victoria. Ella no entendía cómo podía quedarse quieto y callado siendo inocente, porque en su lugar, ella no podría dormir tranquila. Inclinando la cabeza, Chester le preguntó de dónde sacaba tanta seguridad en su inocencia. Como la chica no podía contarle la verdad sobre el libro que había leído, solo admitió que lo veía como una persona completamente diferente. Victoria estaba segura de que, si Chester fuera un criminal, no se habría esforzado tanto en decorar la habitación para su sobrino. Al mirar los ojos verdes de la chica, el corazón del duque volvió a latir traicioneramente, y su rostro se sonrojó por completo. Regina escuchaba cómo las sirvientas comentaban lo que había pasado en el jardín, y se enfadaba porque la impostora las había regañado. Las criadas estaban seguras de que una chica que cuidaba tanto de León no podía ser una impostora, pero Regina seguía convencida de que Victoria intentaba seducir al duque, que según ella, le pertenecía. El cocinero preparó una sopa para Victoria, ya que la noche anterior la chica se había enfriado mucho paseando con León. Cuando Thea llevaba el plato de sopa, se topó en la puerta con Regina, que se enfadó con ella por su descuido. La chica estaba molesta porque sentía que, desde que la invitada llegó a la casa, todas las tareas de Thea habían recaído sobre ella. Regina pensaba que Victoria fingía estar enferma a propósito, porque ella había visto cómo, hace unos días, Victoria armó un escándalo buscando al niño, solo para que la cargaran en brazos. Al entrar en la habitación de Victoria, Thea encontró a León llorando junto a ella, convencido de que la chica estaba muriendo. Victoria sonrió y pidió que se llevaran al niño a pasear, para que no se contagiara, con dificultad. Pero al final, Thea logró sacar a un león pataleando de la habitación, para que Victoria pudiera descansar. La chica estaba acostada pensando en que pronto tendría que separarse del niño, así que no tenía tiempo para quedarse en cama. Sentado en su despacho, Chester revisaba libros tratando de encontrar la causa de su enfermedad. Después de leer una pila de novelas durante la noche anterior, por fin entendió que simplemente se había enamorado. No entendía exactamente qué había pasado, pero sabía que, a pesar de los rumores, Victoria era completamente diferente. Simplemente no podía ser tan extravagante y sin escrúpulos como para usar a un niño en su propio beneficio. De repente, entró el mayordomo con unos documentos para que el duque los firmara, cosa que Chester hizo tras reunir sus pensamientos. De pronto, el duque decidió preguntarle a Ron por qué amaba a su esposa. Al comprender de qué iba la cosa, el mayordomo se convenció aún más de que sus sospechas sobre Victoria eran ciertas. Molesto porque Ron estaba bromeando, Chester exigió una respuesta a su pregunta. El mayordomo dijo que para amar no hacen falta razones, y que, aunque la primera impresión sea una, con el tiempo los sentimientos y la actitud hacia una persona cambian. Al escuchar todo esto, Chester entendió que ya no podía haber dudas. Estaba enamorado. De repente, llamaron a la puerta del despacho, y Tia anunció que Leon quería hablar con el duque. Leon se lanzó a abrazar a Chester, y entre lágrimas, le dijo que Victoria se estaba muriendo. Thea se apresuró a calmar la situación, explicando que la chica solo tenía un resfriado y que había sacado al niño a pasear para que la dama pudiera descansar. Al enterarse de que Victoria estaba sola descansando en la habitación, Ron entendió que era una gran oportunidad para el duque. El mayordomo lo llamó y le susurró al oído que era el momento perfecto para ir a recoger flores. Chester esperaba ansioso detrás de la esquina de la habitación de Victoria, aguardando a Ron y sin entender qué hacía ahí. El mayordomo que llegó le entregó un ramo de flores recién cortadas del jardín, le arregló la camisa al duque y lo mandó con la chica. Ron le pidió a Chester que confiara en la experiencia de un hombre casado y le aconsejó ser más amable, porque a las chicas les gusta eso. Victoria, con un fuerte dolor de cabeza, no podía dormir y por eso daba vueltas en la cama cuando escuchó que tocaban la puerta. Recibió al duque con una sonrisa, porque aunque todo su cuerpo le dolía, no quería que él la viera en ese estado. Al entrar en la habitación, Chester, como de costumbre, le lanzó una mirada fulminante a la chica y recibió una igual de vuelta. Ron, que estaba detrás, empujaba a su jefe, recordándole que debía ser cortés. Victoria se sorprendió al ver el ramo de flores en manos del duque y le preguntó qué era eso, pero Chester respondió bruscamente que solo había venido a darle las flores. Ron se sentó en el suelo, agarrándose la cabeza, porque la forma en que hablaba el duque no podía llamarse precisamente amable. Al ver que había que salvar la situación, el mayordomo mandó a Tia a la habitación con un vaso de agua tibia. Chester tomó el vaso y se lo pasó a la chica, diciendo que esas flores servían para el resfriado si se preparaban en infusión. De pie junto a Victoria, el duque empezó a arrancar los pétalos de las flores uno por uno y a echarlos en el vaso. Al mirarlo, la chica pensaba que definitivamente le gustaba ese personaje y que incluso esos pequeños gestos le resultaban agradables, porque a veces él parecía tan atento. Pero de repente, Victoria se preguntó por qué hacían todo eso, ya que la llegada de Thea claramente había sido planeada. Chester prometió que, después de beber la infusión, ella se sentiría mejor, y le pidió que lo hiciera. Pensando que así él disfrazaba la advertencia de que no debía contagiar a Leon, Victoria solo dijo en voz alta que intentaría no esforzarse demasiado. Chester no entendía por qué la chica se había enojado,
y mientras ella bebía la infusión, le dijo que sabía que él hacía eso para proteger a Leon. Al notar que su jefe se quedó desconcertado por ese giro inesperado, Ron volvió a intervenir para salvar la situación. Entró corriendo en la habitación, agarró al duque por los hombros y se lo llevó, fingiendo que tenían asuntos importantes que atender. Al regresar a su despacho, Chester estaba molesto, sin entender por qué Victoria reaccionó así ante su preocupación. El mayordomo notó que tal vez era porque Chester, durante mucho tiempo, pensó que ella era una estafadora y la trató con frialdad. Debido a que el duque la trató así durante tanto tiempo, ahora a la chica le costaba creer en su sinceridad. Según Ron, solo quedaba esperar a que ese enredo finalmente se resolviera. Mientras tanto, Hyacin se dio cuenta de que no tenía sentido seguir usando la apariencia de Key, ya que el comandante quería enviarlo a investigar. Era evidente que en cuanto Hyacin se uniera al grupo de búsqueda, se alejaría del verdadero objetivo. No se podía permitir algo así que Hyacin decidió recuperar su verdadera forma. Kay se sorprendió mucho de que el comandante lo llamara, ya que apenas hoy lo habían asignado a proteger al niño. El comandante le ordenó unirse al grupo de búsqueda en una nueva expedición, ya que el caballero mismo quería participar en la investigación. Sin embargo, el chico no entendía por qué lo llamaban si solo enviaban a los mejores a la búsqueda. El comandante se sorprendió de que el chico rechazara por segunda vez la oportunidad que le ofrecían. Al salir del despacho, Hyacin, con un destello en los ojos, saltó alto hasta un árbol. Al presionar la piedra en su cuello, se quitó la apariencia de Key y la dejó caer desde el árbol. Sabiendo que si desaparecía de repente, sería sospechoso, devolvió al chico a su lugar, borrando antes sus recuerdos sobre la trampa en la que estaba. Tras terminar con eso, esta vez Hyacin decidió usar otro enfoque. Victoria estaba tomando el té con Casey, contándole sobre todas las cosas que había vendido para salvar a su familia. La chica se levantó para cerrar la puerta del balcón, de donde venía una corriente de aire, ya que aún no terminaba de recuperarse. De repente, un gran gato blanco saltó a la barandilla, asustando mucho a la chica con su aparición. Al reponerse del susto, Victoria se dio cuenta de que frente a ella estaba un lindo gatito peludo, con ojos de diferentes colores. León quedó tan fascinado con el gato que le pidió a la chica que se lo quedara. Casey intentó acariciar al gato, pero este la arañó de repente y le dolió bastante. Victoria le sugirió a Casey dejar al gato y seguir conversando. Al notar que el gato lo miraba, León decidió acercarse para acariciarlo. Sin embargo, el gato saltó a la habitación y se acomodó justo en el regazo de Victoria. La chica se puso nerviosa, pero luego acarició al gato, que estaba feliz de haber logrado lo que quería. Chester no podía quedarse quieto, sabiendo que Casey había llegado a su casa, y por alguna razón, fue directo con Victoria. Temiendo que la chica pudiera decir algo de más, se levantó para comprobarlo él mismo. En la puerta se encontró con Ron, que había llegado con un mensaje urgente para el duque. Aunque Chester le ordenó que volviera después, Ron informó que habían traído una muestra del antídoto al palacio. Entregando al duque un pequeño frasco, el mayordomo dijo que solo alcanzaba para una dosis. El mago logró encontrar un frasco y lo envió de inmediato al castillo para que no esperaran el resto del pedido. Al tomar la poción en sus manos, Chester pensó que, aunque la usaran para aclarar todo, el resultado era evidente. Por eso el duque ordenó no decirle nada a Victoria por ahora y avisarle en 5 días, cuando llegara todo lo encargado. Ron entendió que el duque no quería que Victoria se fuera del castillo antes de tiempo. Cuando preguntó si debía devolver la poción al mago, Chester respondió que no iban a retrasar la prueba. El duque fue a buscar a León y le pidió al mayordomo que preparara una bebida y los esperara en la sala estrellada. Chester entró en la habitación de Victoria y León, como siempre, corrió alegremente a abrazarle la pierna, diciendo que venía por el niño. El duque de repente notó al gato de ojos de distinto color en el regazo de Victoria. Al fijarse bien, el duque le lanzó una mirada furiosa y amenazante. Hyacin, disfrazado de gato, se estremeció, pues le pareció que Chester ya lo había descubierto todo. Al notar que el duque realmente se veía tan intimidante como decían los rumores, Hyacin decidió hacerse pasar por el gato más inofensivo posible. Pensando que Chester se había enojado porque Victoria trajo al gato sin permiso, ella se disculpó y explicó que el gato había saltado solo por la ventana. Al salir al balcón, el duque se preguntó de dónde había salido el gato, ya que los árboles estaban bastante lejos de la ventana. La chica supuso que tal vez el animal era de alguien de la mansión, pero Chester no conocía a nadie que tuviera un gato en el castillo. Victoria propuso cuidar del gato mientras buscaban a su dueño, pero el duque se negó de inmediato. Para justificar su negativa, dijo que Ron era alérgico a los animales. Entonces, Victoria pensó que no le quedaba otra opción más que llevarse el gato a su casa. Al imaginarse a la chica pasando tiempo y abrazando al animal, Chester sintió celos y también le prohibió eso con firmeza. Ante la sorpresa de Victoria, él dijo que le encargaría a Ron encontrar al dueño del animal. La chica le recordó a Chester que hacía unos minutos había dicho que el mayordomo era alérgico, y al ver al duque intentando salir del apuro, Casey soltó una carcajada. Incapaz de soportar las burlas de la chica, el duque agarró a León y, diciendo que tenía un asunto importante con el niño, salió corriendo de la habitación. Casey no podía dejar de reír porque empezaba a sospechar de los sentimientos de Chester hacia Victoria. Por eso decidió preguntarle a la chica qué opinaba del duque y qué pensaba de él como persona. Entre risas, Victoria respondió que para ella era solo un hombre común con mucho dinero. Caminando por el pasillo con Leon en brazos, Chester pensaba que Casey claramente había notado algo y que ahora no se libraría de sus bromas. Al ver que el duque se sonrojaba,
El niño pensó que tal vez le dolía algo, pero Chester tranquilizó a Leon y le dijo que iban a la sala de las estrellas. Como excusa, decidió usar la decoración en forma de estrella que había comprado recientemente para la habitación. Abrazando fuerte al duque, el niño le dijo que lo quería tanto como a las estrellas. Chester recordó cómo, sentado en el jardín, Ian le había contado que un niño no es solo una criatura frágil. El hermano prometió que algún día, Chester también descubriría cómo Leon tiene esa increíble habilidad de hacerte sonreír con solo mirarlo. Recordando eso y abrazando al niño, el duque le sonrió con ternura. De repente, Leon empezó a olfatear a Chester y dijo que ese aroma ya lo había sentido antes en algún lugar. De pronto, un recuerdo muy vívido lo atravesó. El niño no podía distinguir los rostros, pero veía a alguien con un olor similar inclinándose sobre él. Esos recuerdos le provocaron a Leon un dolor de cabeza agudo, y se agarró la cabeza llorando. Asustado, el duque le ordenó a Ron, que acababa de llegar, que llamara al médico de inmediato. El doctor no notó nada fuera de lo normal, y el mayordomo sugirió que tal vez los recuerdos del niño estaban regresando. Cuando le preguntaron si podía estar relacionado, el médico respondió que un dolor de cabeza repentino era una señal preocupante, porque cuando los recuerdos vuelven, es normal sufrir un dolor de cabeza intenso. Diciendo que al niño solo se le podía ayudar con medicina y observación, el doctor le dio un analgésico. Después de agradecer y despedir al médico, Chester le ofreció a Leon, que lloraba, una cucharada del remedio, pero él no quería tomarlo. El duque le prometió al niño que, si se tomaba la medicina, luego irían juntos a ver las estrellas. Animado, Leon pidió que también llevaran a Victoria, y Chester aceptó. Abrazando fuerte al niño, le prometió que los tres irían a ver el cielo estrellado, y entonces él se tomó el remedio. Leon volvió a llorar porque la medicina estaba amarga, y Ron, riéndose, le ofreció el jugo dulce que ya tenía preparado. Después de beberlo, a Leon le dio sueño, y Chester, tras acostar al niño, se dispuso a salir de la habitación. Ya estaba en la puerta cuando, de repente, Ron lo felicitó porque por fin habían encontrado al niño. Le contó al sorprendido Chester que la bebida que le dio a Leon tenía un antídoto. Mirando al niño con asombro, el duque se convenció de que realmente era su sobrino. Casey se preparó para irse sin siquiera despedirse de Chester, quien, según notó ella, había estado evitando verla. Victoria no lograba entender qué era eso que se le había pasado por alto, por lo cual Casey empezó a decir cosas extrañas después de que el duque se fue. De repente, Tia corrió hacia ella y, al enterarse de que Leon estaba enfermo, le entregó el gato a la sirvienta y salió corriendo, muy preocupada. Al darse cuenta de que podía perderse alguna información, Hazen se soltó de las manos de Thea y salió corriendo tras Victoria. La chica entró corriendo en la habitación estrellada y vio al duque sentado junto a la cama donde Leon dormía. Chester le contó que al niño le habían vuelto los recuerdos y que probablemente por eso le dolía la cabeza. Al saber que no era un resfriado, Victoria se alegró y suspiró aliviada. De pronto, notó algo extraño en el comportamiento del duque, en la forma en que, sonriendo, sostenía con ternura la mano del niño dormido. Al ver que estaba demasiado serio, Victoria decidió preguntar si había pasado algo. Mirando fijamente a la chica, el duque de repente se disculpó con ella. Admitió que todo ese tiempo se había comportado de manera muy descortés y había desconfiado de ella. Pensando que al duque le pasaba algo raro por decir eso, Victoria sugirió llamar a un médico para que lo revisara. Pero Chester la interrumpió y con gesto serio, le aseguró que él estaba bien y que no era una broma. En ese momento, Leon despertó, sujetando al duque con una mano y extendiendo la otra hacia Victoria. El niño, sonriendo, dijo que ya no le dolía la cabeza y que estaba bien, lo cual alegró mucho a Chester y a Victoria. El niño le pidió a la chica que se acostara a su lado para dormir juntos. Sin embargo, Victoria sabía que Chester había pensado cada detalle de la habitación para su sobrino, y que el duque no dejaría que el niño se quedara allí hasta reconocerlo como Leon. Pero, contra todo pronóstico, el duque acarició la cabeza del niño y le propuso quedarse en la habitación. Se despidió y le pidió a una sorprendida Victoria que le avisara si necesitaban algo. Sin embargo, Leon lo detuvo y le pidió que se acostara a su lado, de modo que Chester y la chica quedaran a ambos lados de él. Sin poder negarse a su sobrino, el duque aceptó y, junto con Victoria, se acostaron en la cama. A la chica le conmovió que Chester se quedara con Leon, a pesar de tener muchas cosas que hacer, y le agradeció por cuidar del niño todo el día. Con esas conversaciones, el duque se dio cuenta de que su corazón volvía a latir rápido, así que decidió cambiar de tema. Sin embargo, al cabo de un minuto, Chester notó que Victoria, igual que Leon, ya se había quedado dormida. Sin esperarlo, extendió la mano y acarició el cabello de la chica. Al darse cuenta de lo que hacía, se giró y trató de dormirse rápido para no pensar en nada. Mientras tanto, sentado en la cornisa, Hazen los observaba, sin entender del todo lo que pasaba. Victoria y Leon jugaban felices en el patio, mientras Chester los miraba desde la ventana de su despacho. De repente, la puerta chirrió a sus espaldas, y al volverse, el duque vio a Ron en el umbral. Al notar las ojeras de su amo, el mayordomo se asustó mucho, y enseguida quiso saber qué había pasado. Al entender que el problema tenía que ver con Victoria, Ron intentó averiguar de qué se trataba, si la señorita ya había aceptado sus disculpas. Chester, apenado, confesó que le preocupaba que Victoria no mostrara ningún interés en él. Contó que aquella noche, cuando los tres durmieron juntos en la misma cama, su corazón latía con fuerza y no podía dormir.
Con dolor, se daba cuenta de que la única persona a la que Victoria amaba era León. Solo le importaba que, para ella, no parecía haber lugar para él en su corazón. La cara desesperada de su amo hizo reír al mayordomo, y Chester, molesto, le preguntó a qué había venido. Ron le informó al duque que el conde Cedric Durake había venido a visitarlo. Al poco tiempo, ya estaba sentado en la sala, conversando animadamente con el duque mientras tomaban té. En nombre de su padre, el conde agradeció a Chester por ayudar en el proceso de firmar el acuerdo con la familia imperial. El duque se levantó y le pidió a Cedric que se retirara si ya no tenía nada más que decir. El conde se puso de pie detrás de Chester, que lo ignoraba, sorprendido de que estuviera tan ocupado como para no tener ni un minuto para hablar. De repente, al acercarse a la ventana, se detuvo al ver en la calle a una chica, a la que reconoció enseguida como Victoria Prosier. Girándose, el duque le preguntó a Cedric si conocía a la chica, pero él respondió que solo la ubicaba de vista, ya que en la sociedad era famosa por su extravagancia. Al conde le daba mucha curiosidad saber qué hacía Victoria en la propiedad del duque. Sin embargo, Chester le contestó bruscamente que eso no era asunto suyo, lo que claramente enfadó a Cedric. Cedric supuso que la chica había venido por dinero, presentando al niño que traía como si fuera el sobrino del duque. Chester solo le respondió fríamente que Cedric estaba diciendo tonterías, pero él intentó justificarse diciendo que estaba nervioso. El conde había oído que la familia de Victoria, por su culpa, se había endeudado y estaba al borde de la bancarrota. También comentó que la única forma de pagar las deudas para una chica que solo tenía una carita bonita era ganarse el favor de algún aristócrata rico como amante. Riéndose, Cedric le aconsejó a Chester que tuviera cuidado con Victoria, ya que él tenía suficiente dinero y ella podía aprovecharse de eso. Incapaz de soportar más esas palabras, apretando los dientes, el duque le ordenó al conde que repitiera lo que había dicho. Cedric, sin sospechar nada, no alcanzó a terminar su frase cuando Chester lo agarró del cuello de la chaqueta y, con rabia en la voz, le ordenó que no cruzara la línea. Declarando que Victoria no era en absoluto como el conde pensaba, el duque lo empujó con tanta fuerza que Cedric cayó al suelo. Cedric sinceramente no entendía por qué había caído tan bajo a los ojos del duque, solo por lo que dijo sobre esa chica. En respuesta a su desconcierto, Chester solo le lanzó una mirada furiosa y le ordenó al conde que se largara antes de que le cortara la cabeza. Saliendo corriendo de la habitación, Cedric, ofendido por ese trato, se prometió a sí mismo que nunca olvidaría ese día. Indignado, Chester le ordenó a Ron, que acababa de entrar, romper todo vínculo con la familia Durake, lo que sorprendió mucho al mayordomo. Observando por la ventana a León, que le saludaba con la mano, el duque le pidió al mayordomo que no le diera importancia a lo ocurrido. Sonriendo y saludando al niño, le pidió que averiguara cuánto dinero y a quién exactamente debía Victoria. La miraba y pensaba que, aunque ella no lo eligiera, no la dejaría ir con otro solo por las deudas. Por la noche, después de bañar al niño, que ya no le tenía miedo al agua, Victoria intentaba atraparlo para secarlo, pero él no paraba de correr a su alrededor. Thea, riendo, dijo que si él seguía corriendo tan rápido, se secaría solo sin necesidad de toalla, lo que hizo reír a Victoria. Tras desearle buenas noches a la chica, la sirvienta estaba a punto de irse, pero de repente, como si recordara algo, se dirigió a ella. Luego, como si cambiara de opinión, se despidió de golpe. Cerró la puerta tras de sí y se fue. Victoria se quedó de pie, confundida, sin entender qué era exactamente lo que la doncella quería decirle sobre el día siguiente. Al ver a León beber leche tibia antes de dormir, de pronto entendió lo que tía quería decirle. Al fin y al cabo, al día siguiente, debían traer el antídoto al castillo. Mirando al niño, pensaba con tristeza que solo quedaba un día antes de que tuvieran que separarse. Cuando León por fin se acostó, le preguntó tímidamente a Victoria si podían dormir otra vez con Chester, como aquel día. Segura de que aquella vez roncó y se avergonzó frente al duque, la chica no quería repetirlo, y le prometió a León que lo harían la próxima vez. Abrazando fuerte al niño, le prometió cumplir su deseo en 2 días. Sin embargo, en su mente, Victoria le pedía perdón por haberle mentido tan descaradamente, ya que en 2 días ella ya no estaría en la mansión. Con lágrimas en los ojos, abrazaba a la persona más importante para ella, a quien no hacía mucho había salvado solo por la recompensa. El mayordomo llevó el antídoto al duque y le sugirió posponer la prueba unos días más. Pero Chester se negó, porque un trato es un trato y hay que cumplirlo. Tocando tímidamente la puerta del dormitorio de Victoria y León, Chester tragó saliva nervioso y anunció que iba a entrar. Al ver el antídoto, la chica expresó su esperanza de que no tuviera efectos secundarios. Chester le aseguró que todo saldría bien, y Victoria despertó a León. Al ver el vaso en manos del mayordomo, el niño se lanzó feliz hacia su jugo favorito, pero Chester lo detuvo de repente. Al darse cuenta de que había gritado sin querer, el duque buscaba frenéticamente una excusa para su reacción. Asustada, Victoria corrió hacia el duque y le susurró una vez más si la bebida era segura. Chester se enfadó porque la chica no confiaba en él, y otra vez empezaron a discutir delante de un sorprendido Ron y León. El duque no sabía cómo explicarle a la chica que solo quería retrasar un poco su partida. No había terminado de justificarse cuando León, sonriendo, anunció que ya había terminado su jugo, que estaba delicioso. Preocupada, Victoria corrió hacia el niño para preguntarle si le dolía algo, pero él la tranquilizó diciendo que todo estaba bien. Chester le recordó que ya había dicho que la prueba era segura.
Con una sonrisa, le dijo que ahora todos podían ver que el niño era el sobrino del duque. Victoria se alegró de que Chester reconociera a Leon como su sobrino, y él le agradeció por su ayuda. Siguiendo el consejo de Victoria, Leon corrió feliz a abrazar a su tío y lo apretó con fuerza. La chica estaba sinceramente feliz de que todo se hubiera resuelto, pero Ron notó que las lágrimas le caían sin querer. Aunque Victoria hacía todo lo posible por ocultar sus lágrimas, Leon se asustó al verla llorar. Ella intentaba desesperadamente recordar algo bonito para dejar de llorar, pero Leon ya corría hacia ella para saber qué pasaba. El duque le ofreció un pañuelo a Victoria, pero cuanto más se secaba las lágrimas, más lloraba. Un poco más tranquila, la chica se arrodilló frente a Leon y le pidió al sorprendido niño que obedeciera a su tío. Mientras abrazaba a Victoria, él no entendía por qué ella le daba consejos. Cuando por fin se dio cuenta de que la chica se estaba despidiendo y pensaba irse, Leon rompió a llorar y le rogó que lo llevara con ella. Incapaz de seguir viendo al niño llorar, Victoria le pidió al duque que se lo llevara. Por orden del señor, Ron tomó a Leon en brazos, pero él se aferró al vestido de la chica y sin querer arrancó el lazo de la manga. Al ver que Victoria temblaba, el duque corrió hacia ella, y ella le preguntó cuándo recibiría su recompensa. Chester prometió escribirle un cheque de inmediato. La chica se disculpó y dijo que se iría a casa enseguida, pidiendo que le enviaran el cheque junto con sus cosas. Ella le agradeció al duque por todo, y ya estaba por salir, cuando él la detuvo de repente. Chester volvió a disculparse con Victoria por haberla malinterpretado y por su falta de respeto. La chica sonrió entre lágrimas y dijo que solo había sido un malentendido, pero que se alegraba de que todo se hubiera solucionado. Al mirarla, el duque sintió de nuevo ese fuerte pinchazo en su interior. Al ver otra vez a Leon llorando, Victoria, incapaz de soportarlo más, se disculpó y salió corriendo de la habitación. Al darse cuenta de que no podía dejarlo así, Chester le pidió a Ron que calmara al niño y él mismo salió tras la chica. Salió corriendo tras ella al pasillo y la detuvo, tomándola del puño de la manga, de donde Leon había arrancado el lazo hacía poco. Sabiendo que no podía obligarla a quedarse, Chester, para ganar tiempo, le propuso revisar su mano. Sentó a Victoria en el sofá de la sala y salió de la habitación a buscar medicina. Al presionar el pañuelo del duque contra su nariz, la chica empezó a llorar aún más, pensando en las personas de las que tendría que despedirse. Por la sorpresa, se sobresaltó cuando Chester regresó con el botiquín y un vaso de agua en las manos. El duque le ofreció ayudarla con el vendaje, pero la chica se negó y le pidió que le pasara el botiquín. Al darse cuenta de que la manga le impedía llegar a los rasguños, Victoria, sin pensarlo mucho, la arrancó delante del sorprendido Chester. Al terminar de vendarse la mano, Victoria le dijo al duque que podían seguir hablando. Sabiendo que todo ese tiempo la había retenido sin motivo real, el duque Chester no lograba pensar rápido en qué decirle. Sabía que si la chica se iba, las palabras de Cedric se harían realidad, así que decidió retenerla, aunque fuera mintiendo. Victoria miraba al duque sorprendida, sin entender por qué él se mostraba tan inseguro. De repente, se quedó paralizada por la sorpresa cuando Chester le propuso casarse. Al escuchar su pregunta por segunda vez, la chica pensó que el duque estaba borracho o enfermo. Sin entender cómo alguien en su sano juicio podía proponer algo así, ella dijo que se negaba. Suspirando profundamente, Chester le preguntó si de verdad le desagradaba tanto la idea. La chica no entendía por qué se suponía que debía querer casarse con él, si ni siquiera estaban enamorados. Y esas palabras hirieron al duque. Carraspeando, él le dijo que lo hacía por Leon, porque el niño lo estaba pasando muy mal sin ella. Victoria sabía que Leon la necesitaba, pero no lograba entender por qué el duque la necesitaba a ella. Armándose de valor, Chester decidió confesarle sus sentimientos. Pero justo cuando dijo las palabras importantes, la chica estornudó fuerte. Sonándose la nariz, ella se disculpó y le pidió que repitiera lo que había dicho. El duque no respondió a eso, pero admitió que quería adoptar a Leon, aunque tenía miedo de no poder hacerlo solo. Por lo que escuchó, Victoria concluyó que Chester quería casarse con ella, solo por su sobrino. Porque si un hombre y una mujer viven juntos sin casarse, pueden empezar los rumores. Ella entendía por qué Chester necesitaba eso, pero aún así rechazó la propuesta, ya que no quería casarse sin amor. Haciendo una reverencia, Victoria le pidió al duque permiso para irse, pero él le pidió que lo pensara una vez más. Al darse cuenta de que la chica estaba a punto de irse para siempre, Chester gritó que si se casaba con él por un año, aumentaría la recompensa 10 veces. Al oír eso, Victoria se detuvo de repente, y el corazón del duque se paralizó. Girándose hacia él, la chica le preguntó sonriendo si podía llamarlo querido a partir de ahora. Solo con la ayuda de Thea, Ron logró que el lloroso león se durmiera. Él le agradeció a la sirvienta por su ayuda y le pidió que llevara las cosas del niño a la habitación estrellada. Al darse cuenta de que León era el verdadero sobrino del duque, Thea se alegró mucho. De repente, la chica recordó y le preguntó al mayordomo si Victoria ya se había ido, porque no había podido despedirse de ella. Ron se quedó pensando, porque si el duque fue tras la chica para acompañarla, ¿por qué no había regresado todavía? En la mente de Chester solo estaba la imagen de Victoria abrazándolo y llamándolo querido. Pero la chica lo sacó de sus sueños y le recordó que aún no habían terminado de firmar el contrato. El corazón del duque volvió a latir con fuerza traicionera y él intentaba calmarse diciéndose que solo era un contrato. Victoria no podía entender qué pasaba con su expresión y pensaba que el duque estaba decepcionado por su interés en el dinero. Sin embargo, sabía que con 1.000 millones de chelines no solo podría salvar a su familia,
sino también vivir el resto de su vida sin privarse de nada. También era consciente de que en un año sería una mujer divorciada, pero eso no le preocupaba, ya que no planeaba volver a casarse. De repente, Victoria se preguntó qué ganaba el duque con el contrato, porque no solo gastaba una fortuna, sino que además se marcaba como divorciado. Pensando que Chester hacía todo esto por su sobrino, una vez más pensó que, al final, él era demasiado bueno. Al terminar de escribir, el duque le entregó el contrato para que lo revisara y le dijera si quería cambiar algo. El acuerdo decía que el matrimonio sería válido por un año y que cada uno debía cumplir con su papel. Si alguno necesitaba una pareja, debía avisar al otro al menos con 2 días de anticipación. Y el día que terminara el contrato, Chester se comprometía a darle a Victoria 1.000 millones de chelines. Sonriendo, la chica notó que 1.000 millones de chelines era muchísimo dinero. El contrato decía que su contenido no podía revelarse a nadie y que podía extenderse por tiempo indefinido si ambos estaban de acuerdo. Al leer esto, Victoria propuso quitar la última cláusula, ya que no era posible extender el contrato para siempre. Sobresaltado, el duque se dio la vuelta y se negó a eliminar esa parte del contrato. Victoria decidió preguntar si el contrato se anulaba en caso de que alguien no pudiera mantener el secreto. Sabiendo que, si eso pasaba, ya no podrían seguir con el contrato, Chester se quedó pensando. Tras reflexionar un poco, añadió una cláusula que decía que quien rompiera el acuerdo debía colaborar activamente con la propuesta de la otra parte. Al terminar de escribir, el duque le sugirió a la chica que lo pensara un poco más antes de firmar, pero ella le dijo que ya lo tenía decidido. Chester le recomendó que lo pensara bien y tomara una decisión final. Señaló que era un contrato mágico y que, si se rompía, podían salir muy perjudicados, aunque no era mortal. Sin dudarlo ni un segundo, Victoria firmó el documento y se lo entregó al duque. Al levantarse de la mesa, se dieron la mano y Chester prometió cuidar de Victoria, y ella le respondió de la misma manera. La protagonista le dijo al duque que primero necesitaba ir a casa, y él le preguntó cuándo volvería. Riéndose, la chica explicó que, para mantener el secreto, todo tenía que parecer creíble. Ella pensaba que había que hacer las cosas como se debe, pero Chester no entendía a qué se refería. Victoria, entre risas, le dijo al duque que tenía que conocer a sus padres. Finalmente, al entender lo que quería decir, Chester se sonrojó y, dándose una palmada en la cara, se negó. El conde Humphrey estaba sentado en el sofá leyendo el periódico cuando su hija Selena abrió la puerta de golpe y entró gritando en la habitación. Molesto por su falta de tacto, el conde le ordenó comportarse y solo después explicar el motivo de su llegada. Apoyándose en el respaldo del sofá, la chica le dijo cariñosamente a su padre que ya había decidido qué quería para su cumpleaños número 19. Sin embargo, el conde le recordó que el tema del regalo ya estaba cerrado y, sorprendido, le preguntó qué quería ahora Selena. Sonriendo, la chica le pidió a su padre que invitara al duque Chester Halos al banquete por su cumpleaños. Victoria sabía que el matrimonio era falso y que no hacía falta conocer a los padres, pero no quería herir a esas 2 personas que solo tenían a su hija. Sin embargo, entendía que ellos no soportarían la idea de que el matrimonio fuera solo por dinero. La chica le confesó a Chester que no quería entristecer a sus padres y le pidió que mantuviera la ilusión de que todo era real. Una vez más, le pidió que fingiera durante la comida con sus padres que la amaba. Al duque le incomodaba bastante el hecho de que Victoria pensara que él tendría que fingir. Al decir que quería comprarles un regalo a sus padres, preguntó qué les gustaba. Victoria dijo que bastaba con un pequeño detalle de corazón, y el duque decidió pedirle consejo a Ron. Chester le avisó a la chica que irían a ver a sus padres en 2 días. Victoria le pidió que le prestara una carroza, y antes de irse, decidió visitar a León. Deteniéndola, el duque le puso su chaqueta sobre los hombros y le explicó que afuera hacía viento frío. Chester, completamente sonrojado, le pidió a Victoria que tuviera cuidado en el camino. Al mirarlo, por un instante la chica pensó que el duque simplemente no quería despedirse. Ron, al entrar, se sorprendió mucho al ver que Victoria aún seguía en el castillo. Al enterarse por el mayordomo de que León estaba en su habitación, la chica le dio las gracias y se despidió. Victoria, sonriendo, le agradeció al duque por el saco y prometió devolvérselo la próxima vez que se vieran. Mientras la veía alejarse, Ron no lograba entender qué era exactamente lo que ella quería decir con eso. Sonriendo, pensó que el duque había invitado a la chica a una cita, reuniendo valor justo cuando Victoria se iba. El mayordomo, emocionado, empezó a hablar sin parar y le propuso a Chester ayudarlo a organizar su primera cita. Sin embargo, él lo interrumpió bruscamente y le ordenó averiguar sobre el salón de bodas. Agarrando al duque por los hombros, Ron empezó a sacudirlo, tratando de explicarle que no se puede reservar un salón de bodas para una primera cita. El duque calmó al mayordomo y le dijo que necesitaba el salón para una boda, no para una cita. Pero Ron no podía creerlo, ya que Chester no podía tomar decisiones así solo, aunque Victoria le gustara muchísimo. Con una sonrisa irónica, el duque le pidió al mayordomo que se calmara y le explicó que la chica también tenía sus propios motivos. Al darse cuenta de que Ron pensaba que Chester quería casarse con ella a la fuerza, el duque casi lo estrangula de la rabia. El mayordomo entendió que el señor le había puesto alguna condición a Victoria, pero él solo guardó silencio. Ron decidió que iba a guiar al duque durante los preparativos de la boda, y él aceptó. Sin embargo, lo único en lo que pensaba era en cómo evitar que la chica saliera con alguien más, ya que esto no era un matrimonio real. Observándolo, el mayordomo notó sorprendido lo cegado que estaba su amo por el amor.
Al soñar con Victoria, León se despertó de golpe y rompió a llorar amargamente al no encontrarla a su lado. Llorando, corrió hacia la ventana sin entender por qué la chica lo había dejado. Al asomarse por la ventana, el chico vio al gato que paseaba por el patio, el mismo que días atrás había saltado a su balcón. Victoria regresó a casa con un montón de regalos para sus padres. Conmovidos, los familiares recibieron los recuerdos entre lágrimas, notando lo bonito que estaban envueltos. Como ya era tarde y Victoria estaba muy cansada, decidió irse a dormir. Sin embargo, sus padres no querían dejarla ir. Querían saber cómo se había despedido de León y cómo estaría él sin ella. Una vez más, al darse cuenta de lo buenos que eran sus padres, Victoria les dijo que el chico estaría bien, porque el duque sería un buen tío para él. A los padres de la chica les daba pena que ahora le fuera difícil ver a León. Interrumpiéndolos, la chica subió corriendo las escaleras y les deseó buenas noches. Tirando la chaqueta del duque sobre el respaldo de la silla, se dejó caer en la cama y hundió la cara en la almohada. Al girarse y mirar la chaqueta, Victoria pensó que al día siguiente tendría que contarles a sus padres sobre la boda. Sujetándose la cabeza, no entendía por qué todo era tan caótico y por qué se sentía como una hija vendida. Hazen merodeaba por el jardín buscando un lugar apartado donde pudiera recuperar su forma original. Sabía que ya había ido demasiado lejos y extendió la mano hacia el colgante. Con tanta seguridad alrededor, cada vez le resultaba más difícil esconderse. Usando la piedra, llamó a su amo y le informó que León era ese niño. Bill ordenó que le llevaran al chico vivo, o simplemente que lo mataran en el acto. Tras recibir la orden, Hazen de repente notó que no estaba solo en el jardín. Al girarse, se dio cuenta con horror de que detrás de él estaba León, que había salido de la casa siguiendo al gatito. Al ver al niño a tiempo, Hazen se transformó en gato tan rápido que el chico no notó nada. León se acercó feliz al gato, mientras Hazen no lograba entender qué hacía el niño fuera a esas horas. El gato, molesto, se dio la vuelta y empezó a alejarse rápidamente del niño. León corrió tras el gato, pero tropezó con una piedra en el suelo y cayó. Al ver al niño llorando, Hazen no podía entender cómo alguien tan tonto podía tener sangre de duque. Se giró para ir a algún lugar tranquilo, desde donde pudiera observar todo lo que pasaba. León empezó a llorar amargamente y le rogó al gato que no lo dejara, como lo hizo Victoria. Al escuchar que el niño tenía miedo de quedarse solo, el gato de repente se detuvo y volvió hacia él, rozando su cara con el hocico. Contento, León abrazó fuerte al gato y le agradeció por regresar. Por dentro, Hazen le aconsejaba al niño que no se hiciera ilusiones, porque solo había vuelto para evitar que la gente viniera al oír el llanto de León. En realidad, no le importaba el llanto del niño. Simplemente ese contacto no afectaba su misión. De pronto, Hazen escuchó que estaban buscando a León e intentó zafarse de los brazos del niño para que no lo encontraran ahí. De entre los arbustos aparecieron Chester, Ron y Thea, quedándose paralizados de asombro al ver a León. Cuando llevaron al niño a casa, Thea se disculpó por haberlo dejado sin supervisión, pensando que dormiría hasta la mañana. Chester, en respuesta, le pidió secamente que volviera a acostar a León. Al mirar bien al gato, Thea reconoció que era el mismo que unos días antes había saltado a su balcón. El niño dijo que ya que Victoria no estaba, el gato viviría con él, y al ver cómo el animal intentaba escapar, la sirvienta pensó que León lo había traído a la fuerza. El duque explicó que el niño no quería volver sin el gato, y ordenó a Thea que cuidara de ambos hasta que apareciera el dueño. Hazen estaba completamente horrorizado ante la idea de quedarse con el niño. Después de acostar al niño y al gato, Thea recordó de repente que tenía que decirle a León que Victoria volvería pronto. Al oírlo, se alegró mucho, y sin creer en su suerte, le preguntó al duque si era cierto. Sonriendo, Chester confirmó lo que dijo la sirvienta y explicó que la chica solo había vuelto a su casa por un rato. Al acercarse al duque, Ron le informó que habían traído al castillo el objeto que él había pedido. El mayordomo le entregó al dueño un control mágico, capaz de detectar cualquier objeto y limitar su movimiento. Ron señaló que, si lograban distraer al gato, este no podría salir de ese lugar en toda su vida. Tras recibir la orden y aprovechando que Thea salió a buscar leche, Ron se encargó de poner el plan en marcha. El mayordomo le mostró al niño algo en el techo, y tanto él como el gato miraron hacia arriba. Aprovechando que estaban distraídos, Ron rápidamente puso el control mágico en el collar del gato. Ron reía mientras León, horrorizado, veía cómo el gato, al darse cuenta de que ya no podría volver a ser humano, corría por la cama. El duque comentó que ese aparatito se quedaría en el gato hasta que encontraran a su dueño. Entró Thea, que le llevó leche tibia al niño, y Chester y Ron salieron de la habitación, tranquilo de que ahora León no corría peligro. El duque de todos modos le ordenó al mayordomo no bajar la guardia. También le pidió a Ron que pusiera un columpio en el patio para el niño, para que tuviera un lugar donde jugar y no se sintiera solo. El mayordomo le prometió cumplir la petición, pensando para sí que, aunque el duque parecía frío, en realidad era muy atento. Al día siguiente, llegaron invitados al castillo del duque Halos en una lujosa carroza. Una niña rubia llamada Iris Generon se presentó ante el duque, haciendo una reverencia educada. Chester se sorprendió de lo mucho que había crecido desde la última vez que la vio, ya que entonces era una bebé y ahora tenía 5 años. Herman se disculpó por haber hecho esperar tanto al duque, pero este lo entendía perfectamente. El hombre se alegró mucho al saber que el sobrino perdido de Chester por fin había aparecido y compartió su alegría con su hija. Sonriendo, Chester notó que Iris era muy reservada, a diferencia de cómo era de pequeña.
y ahora se parecía a Sylvia. Sin responder, Herman le pidió al duque que permitiera a la niña recorrer los alrededores de la finca. Al llegar al jardín, Iris quedó fascinada por su belleza, la cantidad de árboles y las fuentes. Durante el paseo, ella vio un columpio y Ron le propuso que se subiera. Al principio, la niña se negó, diciendo que los columpios eran solo para niños pequeños. Al darse cuenta de que, por la enfermedad de su madre, Iris actuaba como una adulta, Ron empezó a convencerla de que los columpios no eran solo para niños. El mayordomo la sentó en el columpio, y mientras se balanceaba, la niña empezó a reír feliz. De repente apareció León, molesto porque alguien desconocido estaba usando su columpio. Mientras desayunaba, Victoria revisó todos los documentos relacionados con las deudas de su familia. Quiso ir al banco con su madre, pero ella le agradeció y le dijo que podía hacerlo sola. Sus padres le aseguraron que no querían que Victoria se esforzara demasiado, ya que llevaba mucho tiempo fuera de casa. La chica agradeció a sus padres por cuidarla y se despidió de ellos. Al quedarse sola, pensó en que no había logrado sacar el tema de la boda que se acercaba. Apoyando la cabeza en las manos, se prometió que cuando sus padres volvieran, hablaría con ellos sí o sí. Mientras tanto, León, agarrando la cuerda del columpio, la sacudía furioso para que la niña bajara. Estaba enojado porque ella ya había jugado en el columpio, mientras que él ni siquiera había podido sentarse. Thea apartó a León, que pataleaba, explicándole que no podía comportarse así con los invitados. Iris bajó del columpio, diciendo que ya había terminado de jugar. Rechazó la propuesta de Ron de seguir jugando, explicando que el pequeño quería subirse. Al oír esto, León se puso rojo de rabia y empezó a gritarle que él no era ningún niño pequeño. Sin embargo, Iris insistía y trataba de demostrarle que él era mucho más pequeño que ella. Al ver que estaba a punto de estallar una pelea entre los niños, Thea decidió llevarse al niño a la casa. La sirvienta le propuso a León ir a la habitación para jugar con la esfera estelar. Al escuchar esto, Iris le aconsejó al pequeño que fuera a jugar con sus juguetes cuanto antes. León, enfadado, arrastró el pie con fuerza y llenó de barro los zapatos de la niña. A Iris se le llenaron los ojos de lágrimas y, furiosa, le lanzó un puñado de barro a la cara de León. Al instante siguiente, tras mirarse unos segundos, los niños se abalanzaron uno sobre otro y empezaron a pelear. Chester y Herman miraban horrorizados a los niños, todos sucios y enfadados entre sí. Ron se disculpó ante el duque por no haberlos vigilado como debía. El padre se inclinó hacia la niña y le preguntó qué le pasaba. Iris se quejó de que León le había ensuciado los zapatos, de que su mamá estaba enferma y de que tuvieron que venir a esa mansión. El duque miró severamente a León para saber por qué había usado el barro, y el niño empezó a temblar de miedo. El sobrino empezó a justificarse, diciendo que no había hecho nada malo, que Iris fue la primera en subirse al columpio que el duque había hecho para él, y que luego insultó la pelota que le regaló Victoria. Chester sabía que León valoraba esa pelota como un tesoro y que realmente podía haberse enfadado por eso. Tomando al niño en brazos, le dio unas palmaditas en la espalda para tranquilizarlo. Al despedirse, Herman se disculpó por todo el alboroto, aunque hacía mucho que no se veían. Pero Chester le respondió que ambos niños se habían portado mal y que no tenía por qué disculparse. Como León se quedó dormido, Herman prometió que la próxima vez se disculparían, y la niña le pidió perdón al duque. Chester respondió que León también tenía la culpa y que él también le pediría disculpas a Iris. Los amigos finalmente se despidieron y el duque les deseó buen viaje. Recordando que Chester había hablado de casarse, Herman lo felicitó y le aconsejó que no dejara escapar a la novia. Al escuchar sobre la boda de boca de otro, el duque de repente se dio cuenta de que realmente se iba a casar. Chester estaba sentado en su despacho, recibiendo uno a quienes intentaban venderle algo. Unos, por ejemplo, le proponían invertir en la mansión, otros en la bodega de vinos y otros en una tienda de ropa. Chester le pidió consejo a Ron sobre cuál de todas las propuestas era mejor, y él le recomendó pensarlo bien antes de decidir. Pero en el siguiente momento, el duque sorprendió al mayordomo diciendo que no pensaba invertir, solo estaba eligiendo un regalo para los padres de Victoria. Riéndose, Ron echó a todos los vendedores fuera de la puerta, dejando a Chester totalmente confundido. Acercándose al dueño, el mayordomo se le lanzó encima, explicando que incluso una pequeña suma de dinero del duque podría incomodarlos. Le explicaba a Chester que la noticia de la boda ya era demasiado impactante, y el dinero podría causar un verdadero malentendido. Pero el duque no tenía idea de qué podría regalar a los padres de Victoria en ese caso. Así que el mayordomo le aconsejó comprar algo pequeño y sencillo. Chester pasó todo el día pensando qué podría ser ese regalo. No podía dormir, dándole vueltas a la idea de que la familia del varón podría llegar a odiarlo si no se le ocurría algo. Solo de pensar que podría no agradarles, el cuerpo del duque empezaba a temblar. Al entrar en la habitación de Chester por la mañana, Ron lo encontró ya vestido y con ojeras. El mayordomo se dio cuenta de que su señor estaba muy preocupado por el regalo y temía no caerle bien a la familia de Victoria. Ron se sorprendió de que Chester ya estuviera listo para salir, ya que aún era demasiado temprano para la reunión. Pero el duque ya no podía quedarse en el castillo. Sentía que se volvería loco de tanto pensar, así que decidió salir a caminar, comprar el regalo e ir a la casa del varón. Cuando terminó de prepararse, le preguntó al mayordomo si se veía bien y recibió una respuesta afirmativa. Ron sinceramente le deseó suerte a Chester y le prometió que todo saldría bien. Tras recibir la aprobación del mayordomo, el duque le dio las gracias y salió del castillo. Mientras tanto, los padres de Victoria, al enterarse de la próxima boda,
quedaron impactados por lo que escucharon. No podían tranquilizarse, ya que la chica de repente había decidido casarse, aunque no tenía pretendiente. Pero Victoria les pidió que no se preocuparan, asegurando que lo había pensado bien y que el duque en realidad era una buena persona. Intentaba convencer a su padre de que ya no era una niña y podía casarse, pero el varón se negaba a darle permiso, por más que Victoria intentara convencerlo. Al ver que no lograba convencerlo, la chica le recordó a su padre que él y su madre se casaron cuando ambos tenían 20 años. Seguían discutiendo cuando el mayordomo entró en la habitación y anunció que el duque Chester Halos había llegado. Al escuchar esto, Victoria salió corriendo y fue al encuentro del duque, que había llegado 2 horas antes de lo acordado. Al salir a la calle, cerró los ojos, deslumbrada por su apariencia. Aunque intentaba mentalmente no decir nada, Victoria no pudo evitar exclamar, cautivada por su encanto. En ese momento, apareció la baronesa en la puerta y le propuso a Chester entrar a la casa. Al ver que el duque venía acompañado, la mujer los invitó amablemente a pasar. Rosalie recordó que se le había olvidado presentarse al duque y, sonriendo, se apresuró a corregir su error. La baronesa fue a buscar al padre y le pidió a Victoria que acompañara al duque a la sala. Al quedarse a solas, la chica le preguntó por qué Chester había llegado tan temprano. El duque recordó cómo había salido de casa antes para despejarse y descansar tras una noche sin dormir. Luego fue a una tienda para comprar un regalo para los padres de ella. Sin embargo, incluso después de terminar su paseo, todavía le quedaba mucho tiempo. Así que, mientras esperaba con el carruaje frente a la mansión, el mayordomo le sugirió que entrara. Temiendo que al contar todo esto pareciera que no tenía nada que hacer, el duque mintió diciendo que otra cita se había cancelado. Victoria le explicó al duque que todo estaba bien, solo que había elegido un momento poco oportuno para llegar. Le confesó que justo acababa de contarles a sus padres sobre la boda y que ellos se negaron de inmediato. De repente, el duque se acercó mucho a la chica y, abrazándola suavemente, se inclinó hacia ella y llevó la mano a su mejilla. Los corazones de ambos latían con fuerza, y Victoria no entendía por qué él estaba tan cerca. La chica apartó bruscamente su mano, sintiéndose terriblemente incómoda. Chester le explicó a Victoria que se había puesto roja, que solo tenía un cabello pegado en la cara y él quería quitárselo. La chica se avergonzó de sus propios pensamientos, pero el duque se veía tan increíble que no podía dejar de pensar en él. Victoria explicó que lo miraba así porque estaba nerviosa por su llegada. El duque pensó que se veía raro, pero la chica, sonriendo, le dijo que ese estilo le quedaba muy bien. Su conversación fue interrumpida por el padre de Victoria, el barón Aydon Prosier, que entró en la habitación con cara seria. Todos se sentaron en la sala, uno frente al otro, y la chica notó lo molesto que estaba su padre. Todo el cuerpo del varón estaba tan tenso que parecía que nunca cedería. Chester y el padre de Victoria se miraban fijamente, intercambiando frases de cortesía. En voz baja, la chica le pidió al duque que hiciera algo para aliviar la tensión, porque sus planes de boda podían venirse abajo. Chester carraspeó y le dijo al varón que no venía con las manos vacías a su primera visita, sino con un regalo. Ordenó a los sirvientes traer el regalo, y ellos pusieron sobre la mesa 2 pequeñas cajas. Al abrirlas, el duque dijo que era un pequeño obsequio de corazón y esperaba que no fuera una carga para los padres de Victoria. Cuando la caja se abrió, todos casi quedaron cegados por el brillo de las piedras que había dentro. Sobre un cojín de terciopelo estaban alineados diamantes azules, lágrimas del sol, y también rosas, bendición de Chernicia. Victoria había oído que eran las piedras más caras del mundo y se sorprendió de que el duque pensara que un regalo así no comprometía a nada. El varón cerró la caja de golpe y le pidió al duque que se llevara el regalo y se fuera de su casa. Cruzando los brazos, Aydon declaró que su familia no era tan rica y que no necesitaban las donaciones del duque. Chester intentó explicar que al darles esos diamantes no quería demostrar eso, pero el varón lo interrumpió y dijo que no pensaba vender a su hija por unas piedras. Chester tragó saliva nervioso. Todo su cuerpo temblaba y estaba cubierto de sudor. No lograba entender qué había hecho para caerle tan mal a la familia del varón. Y si lo hubiera sabido antes, le habría pedido a Ron que se encargara de un buen regalo. Recuperando la compostura y sin querer rendirse tan fácilmente, le preguntó al padre de Victoria qué le gustaría recibir de él como obsequio en ese caso. Pero en respuesta, Aydon le pidió que se llevara la caja y se marchara de su casa. Al notar cómo se desanimaba el duque, Victoria se dio cuenta de que no era precisamente un maestro de la persuasión. Al mirarlo, entendió que debía ayudar a Chester antes de que lo echaran definitivamente. La chica se apresuró a asegurarles a sus padres que el duque no era alguien irrespetuoso, solo intentaba causar una buena impresión. Al notar que Chester no hacía nada para seguirle el juego, la chica puso su mano sobre la de él. Su corazón empezó a latir con fuerza y, aceptando sus palabras, apretó su mano entre las suyas. Ella no entendía por qué la sujetaba tan fuerte, ni por qué tenía esa expresión tan extraña en el rostro. Rosalie miró sorprendida las manos del duque y Victoria, mientras el varón estaba fuera de sí de la rabia. Al ver la mano de la chica atrapada en la suya, el duque sonrió avergonzado y se puso rojo como un tomate. Al notar esto, la baronesa también sonrió y le pidió a Victoria que saliera un momento de la habitación. Rosalie le explicó a su hija que necesitaban hablar con el duque, pero la chica temía dejarlos solos, pensando que Chester podía decir cualquier tontería. Sin embargo, el duque, ya más tranquilo, convenció a Victoria de que todo estaba bien y le pidió que no se preocupara por él. Victoria hizo una reverencia y se fue, y Rosalie le pidió a su esposo que no fuera tan tajante y que hablaran todos con calma.
La mujer sentó a Aegon a su lado, y él, con rostro serio, le preguntó al duque por qué él y Victoria habían decidido casarse. Chester entendió que le estaban dando una oportunidad, y eso significaba que aún no estaba todo perdido. Enderezándose y sentándose bien, les dijo con firmeza a los padres de la chica que amaba a su hija. El varón quiso saber cuánto tiempo había pasado desde que se confesaron sus sentimientos y cuándo había comenzado todo. Pensativo, el duque admitió que al principio no le caía bien Victoria, ya que circulaban rumores desagradables sobre ella. Él les creyó, juzgó a la chica y realmente llegó a dudar de ella. Sin embargo, cuanto más se acercaba a ella, más se daba cuenta de que los rumores eran falsos. Chester comprobó que ella era una persona fuerte, pero sincera y cariñosa. El duque confesó que ella era muy diferente a él, alguien estricto con los demás y fiel a sus principios. Les contó a los padres de Victoria cómo algo hizo clic en su interior y se enamoró de la chica. En los rostros de Aegon y Rosalie se notaba que la historia del duque los había conmovido. Sin embargo, el varón seguía pensando que casarse era una decisión demasiado apresurada e impulsiva, ya que ambos eran muy jóvenes. Chester se disculpó por su egoísmo, señalando que Victoria era la única que realmente lo hacía querer ser su esposo. Al escuchar esto, Rosalie sonrió, recordando cómo ella y el varón también se casaron solo 2 meses después de conocerse. Recordó con nostalgia que en ese entonces todos estaban en contra, pero a ella y a Aegon no les importó. La mujer expresó su esperanza de que el duque y Victoria sintieran lo mismo. Mientras tanto, la chica caminaba de un lado a otro por el pasillo frente a la puerta, pensando en lo que pasaba en la habitación y muy preocupada. Al ver al duque salir de la sala, corrió hacia él para saber qué habían dicho sus padres. Él se inclinó hacia ella para susurrarle la respuesta al oído, y Victoria esperaba con el corazón en un puño lo que iba a decirle. Sin embargo, Chester solo susurró que era un secreto, y se giró para ir al comedor, donde habían quedado en reunirse de nuevo con los padres. Alejándose con una sonrisa de la confundida Victoria, le daba vueltas en la cabeza a la petición de sus padres de cuidar de su hija. Escondiéndose de León, que lo buscaba por todas partes, Hazen pensaba en el problema que tenía delante. Sabía que si no lograba contactar con su amo, este podría enfadarse muchísimo. Si aquella noche no hubiera sentido compasión por el niño, nada de esto habría pasado. Hazen tenía que deshacerse del bloqueador de magia lo antes posible, fuera como fuera. Mientras buscaba dónde esconderse de León, el gato trepó a uno de los balcones del castillo. Al ver la puerta del despacho del duque, Hazen empezó a arañarla, esperando que Chester estuviera allí. León se acercó por detrás y, feliz, atrapó al gato que había encontrado. El gato intentó sin éxito escapar de sus brazos. Abrazando fuerte al gato, el chico le contó sus preocupaciones por la partida de Victoria. Victoria encontró al duque y a su padre en la bodega, eligiendo el vino para la cena. Con una sonrisa, la chica le recordó a Chester cómo le había dicho que no bebía. El duque se sobresaltó al oír que el varón quería tomarse una copa con su futuro yerno. Victoria estuvo a punto de decirle a Chester que ya era hora de volver, pero Rosalie le pidió que no se preocupara y los dejara pasar tiempo juntos. La mujer se llevó a su hija y les deseó a los hombres que se divirtieran. Victoria temía que su padre fuera a incomodar al duque con preguntas extrañas, pero la baronesa la tranquilizó, porque si Chester no le agradara a Aegon, no lo habría invitado a beber. Al cabo de un rato, los cuatro se sentaron a cenar y la chica notó lo bien que se llevaban sus padres con el duque. Victoria quedó impresionada de lo bien que él se presentó, logrando convencer al varón y la baronesa. Al final de la cena, el duque y Aegon ya estaban visiblemente alegres, y Rosalie se disculpó con su hija por eso. Ella propuso llevar a Chester a la habitación de invitados para que pudiera descansar y recuperarse. Con la ayuda del mayordomo Murphy, Victoria llevó al duque a la habitación de invitados y se quedó de pie junto a él. Cuando le preguntó cómo se sentía, Chester murmuró algo ininteligible y la miró de una forma que hizo que su corazón latiera con fuerza. Para su horror, Victoria se dio cuenta de que el aspecto desaliñado del duque le resultaba muy atractivo. Al notar que no podía mirarlo sin esos pensamientos, la chica decidió salir de la habitación lo antes posible. Pidiéndole disculpas de antemano por tener que tocarlo, lo ayudó a desvestirse y lo acomodó sobre las almohadas. Victoria pensó que el duque y el varón habían tenido una gran charla, ya que ambos terminaron bastante borrachos. En realidad, durante la conversación, el padre de la chica le contaba a Chester sobre su infancia. Aegon comentó que, a pesar de los rumores, Victoria tenía un carácter maravilloso, y la prueba era cómo cuidaba de León. El varón confesó que le preocupaba lo que la gente pensara de su boda, porque aunque su familia era noble, aunque no demasiado, los rumores sobre la chica no eran muy buenos. Ante esto, Chester aseguró que el varón no debía preocuparse, porque él defendería a Victoria de cualquiera que se atreviera a hacerle daño. Luego, el duque le contaba sonriente a su futuro suegro lo fascinado que estaba por la belleza y el canto de la chica. Al recordar eso, Chester no dejaba de sonreír ni siquiera al quedarse dormido. Y Victoria pensó que era por el alcohol. Al desearle buenas noches, la chica ya se iba a retirar. Pero el duque volvió a murmurar algo para sí. Chester hablaba tan poco claro que Victoria, sin entender lo que decía, se inclinó más cerca de él. Chester le tomó las manos y le pidió que no le hablara más con tanta formalidad. Victoria no entendió a qué se refería, y el duque, sonriendo, le pidió que lo llamara por su nombre. Mientras tanto, Bill, poniéndose de nuevo la máscara y arrasando con todo, estaba furioso porque Hazen aún no daba señales de vida.
Un poco más calmado, agitó la mano y ordenó a los sirvientes que lo encontraran y averiguaran qué había pasado. Chester se acercó a la sorprendida Victoria y le acarició suavemente la mejilla con la mano. Sonriendo, dijo que de ahora en adelante él también quería llamarla por su nombre, y Victoria sintió que el corazón se le partía. Incapaz de soportar la tensión, se dio la vuelta para salir corriendo de la habitación, supuestamente a buscar agua con miel para la resaca. Pero antes de que pudiera irse, Chester la tomó de la mano y se levantó de la cama, pidiéndole que se quedara. Resultó que él pensaba que todo eso era un sueño, porque de otra forma, Victoria no habría aceptado su caricia. Pensó que, si no fuera un sueño, ella no lo miraría de esa manera. Al darse cuenta de que era un sueño, el duque decidió no temer la reacción de la chica. Pensó que no pasaría nada si ahora le contaba lo que lo inquietaba por dentro. Sosteniéndose la cabeza con las manos, Chester confesó que toda su vida había creído que no necesitaba una familia. Ante su desconcierto, él explicó que siempre había estado acostumbrado a la soledad. Para él, la familia no era más que una prisión bajo el control de su padre, quien lo golpeaba y oprimía. Precisamente por culpa de su padre, que usaba la fuerza por cualquier motivo solo por ser el padre, la familia siempre fue un infierno para Chester. Cuando creció, se fue de casa y durante un tiempo anduvo solo por el mundo. Entonces pensó que la soledad era la mejor opción, pero al conocer a Victoria, cambió de opinión de inmediato. Si no fuera por ese obstáculo, habría expresado enseguida su deseo y egoísmo de estar con ella. Tomando la mano de la chica, Chester confesó que por primera vez quería superar esa barrera de su visión sobre la familia. De repente se quedó callado y el duque se preguntó por qué, si era solo un sueño, aún tenía tantas ganas de dormir. Cerrando los ojos y apretando fuerte la mano de Victoria, Chester se dejó caer en la cama y empezó a roncar ruidosamente. El duque la sujetaba tan fuerte que ella no podía soltarse, así que terminó cayendo en la cama junto a él. Por más que intentaba liberar su mano, no lo conseguía de ninguna manera. Mirando al duque dormido, Victoria pensó en lo sincero que era cuando estaba borracho. La chica repasó en su mente el monólogo de Chester e intentó entender qué quería decirle, pero él se quedó dormido sin terminar. Al despertar, el duque no podía entender cómo había podido emborracharse y quedarse dormido en la primera reunión con los padres de Victoria. Justo cuando iba a levantarse para irse, se sobresaltó al notar que Victoria también roncaba a su lado en la cama. El duque saltó tan sorprendido que se cayó de la cama al suelo y despertó a la chica. Ella le explicó que, al no poder irse porque Chester la sujetaba fuerte de la mano, se quedó dormida junto a él. Victoria se quejó de que le dolía, y el duque, al malinterpretarla, empezó a temblar de miedo por lo que había hecho. Al reírse de que Chester no la entendió bien, la chica le explicó que le dolía la muñeca. Sonriendo, le ofreció la mano y le propuso dar un paseo, ya que el duque se sentía un poco mejor. Durante el paseo, la chica notó que Chester volvía a estar serio y estricto. Pero en realidad, él estaba serio porque le preocupaba lo mal que probablemente se había comportado, estando borracho. Victoria le preguntó cómo se sentía el duque y se enteró de que ya estaba completamente sobrio. La chica le dijo alegremente que Chester había hecho un gran trabajo y que se había mostrado muy bien ante sus padres. Dándose la vuelta y continuando el camino, decidió hablar sobre los siguientes pasos y preguntó si la ceremonia de la boda sería sencilla. Como la boda era falsa, Victoria no veía la necesidad de hacer una gran celebración. Con dolor, pensando que para ella todo esto era solo una actuación, Chester le dijo que tendría en cuenta sus palabras. De repente, girándose hacia la chica, le preguntó si podría acompañarlo al banquete la próxima semana. El banquete estaba planeado para celebrar el cumpleaños del conde Humphrey, la señora Selena. Como iba a reunirse mucha nobleza, el duque debía presentarse de manera adecuada. En realidad, él mismo no quería ir, pero Ron intentó convencerlo de que no debía rechazar la invitación del conde. Fue el mayordomo quien le aconsejó al duque ir con Victoria, ya que la boda estaba cerca y había que anunciarla. Mirando a la chica pensativa, Chester pensó que seguramente no quería llamar mucho la atención. Sin embargo, antes de que pudiera sugerirle que lo pensara, ella respondió de inmediato con un sí firme. La chica entendió que el duque se preocupaba porque le sería difícil lidiar con tanta atención cuando terminara el contrato, porque si él lo anunciaba, como tendría que hacerlo, la gente empezaría a hablar y los padres de Victoria no estarían contentos con los rumores. Sin embargo, para que nadie descubriera que su boda era una farsa, ella y el duque tendrían que actuar como una pareja enamorada. Victoria le pidió al duque que no se preocupara, porque incluso cuando se divorciaran, ella no pensaba volver a casarse. Chester no pudo ocultar su alegría al saber que sería el único en su vida, y la chica notó el cambio en su rostro. El duque se levantó del banco para despedirse de los padres de Victoria y regresar al castillo. La chica preguntó cómo estaba León, a quien ya extrañaba muchísimo. Chester le contó sobre la pelea de León con Iris, lo que divirtió mucho a Victoria. Al notar que su historia la había alegrado, el duque se puso nervioso, ya que esperaba una reacción completamente diferente. Pero Victoria no podía explicarle que la razón de su alegría era que por fin había aparecido la protagonista principal de la novela. La chica solo lamentaba no haber visto con sus propios ojos el encuentro entre León e Iris, lo que dejó al duque totalmente confundido. Entonces, Chester, que se había quedado para hablar sobre el chico, le contó a Victoria que el marqués Henneron quería dejar a Iris con el duque por un tiempo. El marqués planeaba mudarse a la provincia para que su esposa pudiera recuperarse, pero no quería dejar sola a su hija.
El duque quería saber la opinión de Victoria sobre su decisión de llevarse a la niña por un tiempo. Ante la sorpresa de la chica por la pregunta, el duque respondió que ahora ella era parte de la familia Halos. Victoria se sonrojó, notando al mismo tiempo un extraño brillo chispeante en sus ojos. La chica se dio cuenta de que cada vez que veía a Chester, su corazón estaba a punto de salirse del pecho, y su mano tembló al rozar accidentalmente sus dedos. Al notar que la atmósfera entre ellos se volvía algo extraña, decidió aceptar rápidamente y mandar al duque a casa. Chester le agradeció alegremente y decidió llevarse a Iris con él justo después de la boda. La sonrisa del duque era tan deslumbrante que la chica se quedó sin palabras por un momento. Sin saber cómo justificar la forma en que lo miraba, Victoria dijo que había visto a lo lejos sus flores favoritas. Sin embargo, al volverse, Chester se sorprendió mucho, porque en medio del claro crecía una enorme planta carnívora Venus atrapamoscas. Cayó el atardecer y era hora de que el duque se despidiera de Rosalie y del varón, que aún seguía tambaleándose. Al parecer, el alcohol aún no se le había pasado del todo al hombre, así que abrazó fuerte al duque y empezó a rogarle que se quedara. Victoria apartó a Chester de su padre y le pidió a su madre que lo llevara adentro. La chica le propuso al duque esperar juntos la carroza y dar un paseo. Al llegar a la puerta, ambos se quedaron parados en silencio, pensando qué decir para romper el momento incómodo. Recordando todos los consejos de Ron, Chester reunió valor y le preguntó a Victoria cuáles eran sus planes para mañana. Ella respondió que pensaba ir a la calle comercial Smecto, donde vendían artículos mágicos. Rápidamente, la chica aseguró al duque que solo iba a mirar, aunque en realidad necesitaba un revelador de venenos. En la novela original, desde que Leon volvió a la familia Halos, su vida siempre estuvo en peligro. Como él era el protagonista, logró sobrevivir. Pero Victoria se había acercado demasiado a él como para quedarse solo mirando. Pero como ella había cambiado el orden de la historia original, podía pasar algo irreversible. Por fin llegó la carroza y la chica le pidió al duque que tuviera cuidado en el camino. Antes de irse, Chester le preguntó a Victoria si podían ir juntos a la calle comercial. Empezó a balbucear algo sin sentido, pero luego se controló y le pidió educadamente a la chica que le permitiera acompañarla. Victoria no entendía por qué él actuaba tan raro, ya que su invitación parecía una cita. No entendía por qué él solo se quedaba mirándola, mientras él pensaba si acaso ella no quería pasar tiempo con él. La chica aceptó y preguntó si Leon iría con ellos, porque lo extrañaba. Pensativo y triste porque no logró invitar a Victoria a una cita a solas, Chester se fue a casa. Cuando Leon por fin se durmió, Hazen notó que la sirvienta no había cerrado bien la ventana. Subiéndose al alféizar y empujando la ventana, el gato saltó afuera para ir con su dueño. Feliz de que nadie lo hubiera visto, llegó corriendo hasta la puerta y saltó, pero de repente algo le bloqueó el paso. Al caer al suelo, Hazen se dio cuenta de que había una barrera invisible alrededor del castillo. No muy lejos de ahí, en unos arbustos, los sirvientes de Bill estaban escondidos discutiendo un plan para encontrar a Hazen. Uno de ellos insistía en que el castillo estaba demasiado bien vigilado como para colarse sin ser vistos. El otro decía que no podían volver con las manos vacías, porque su amo podría cortarles el cuello por eso. De repente, escucharon a los caballeros del castillo hablando sobre enterrar a un gato muerto que habían encontrado cerca de la puerta. Uno de ellos reconoció en el animal a ese extraño gato que llevaba varios días rondando la propiedad. Al darse cuenta de que los caballeros hablaban de Hazen, los sirvientes de Bill se horrorizaron al pensar que tendrían que contarle lo que vieron a su amo. Cuando Bill se enteró de que Hazen estaba muerto, sin quitarse la máscara, agarró furioso a un sirviente por el cuello. Fuera de sí, destrozando todo a su paso, ordenó que le trajeran las cabezas de toda la familia Halos. Cuando los sirvientes salieron corriendo a cumplir la orden, Bill se quitó la máscara, pensando con odio que la familia Halos había matado primero a su madre y ahora a Hazen. Al recobrar el sentido, el gato salió de la tierra sin entender por qué lo habían enterrado. De todas formas, ahora sabía que la barrera cubría todo el territorio del castillo y no había ni una sola rendija por donde pasar. Como no podía hacer nada en el cuerpo de un gato, Hazen tenía que idear algo para quitarse el bloqueador de magia lo antes posible. El gato volvió con Leon y el chico llevó al animal sucio con la sirvienta. El niño le pidió a Thea que revisara si el gato estaba herido, ya que claramente había salido afuera. Tras revisar al gato por todos lados, la criada no encontró heridas, pero dijo que ella y el niño se irían a bañar. Tanto el niño como el gato intentaron zafarse de las manos de Thea, que estaba decidida a llevarlos al baño. El mayordomo recibió a Chester cuando volvió y le preguntó cómo había ido la presentación. Al oír ruido en la habitación de Leon, el duque fue a ver qué estaba pasando. Sin embargo, Ron seguía intentando sonsacarle a Chester cómo había sido el día. Recordando los momentos del día, el duque sonrió sin querer. Al notar esto, el mayordomo supuso que todo había salido de maravilla, pero de repente, Chester se le fue encima furioso, diciendo que era culpa de Ron que no les hubiera gustado su regalo, aunque él no entendía en qué había fallado, ya que el duque lo había comprado personalmente. Chester ya no se podía detener y le dio a Ron la oportunidad de arreglarlo,
ordenándole reservar una mesa en un restaurante agradable en la calle comercial Smecto. El duque quería que el mayordomo reservara la mesa para mañana y también averiguara cuál era la comida favorita de Victoria. Además, al recordar que Leon iría con ellos, Chester pidió buscar un lugar con zona de juegos. Al enterarse de que los restaurantes que Ron propuso no tenían zona de juegos, el duque le ordenó instalar una antes de mañana. Además de eso, en vez de reservar solo 3 lugares, Chester ordenó reservar toda la calle para ellos. Ron fue a cumplir las órdenes, pensando que este primer amor tan peculiar del duque algún día acabaría con él. Al ver a su tío en la puerta, Leon corrió feliz hacia él, explicando que se había bañado a esa hora porque el gato lo había ensuciado. Chester le contó al niño que mañana irían a ver a Victoria. El niño, emocionado, se lanzó al cuello del duque y lo abrazó con fuerza, hundiendo la nariz en el cabello de su sobrino. Chester pensó que en realidad él también esperaba con ansias el encuentro con la chica.